Hola, buenos días, bienvenidos a Beablack Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con El mundo lunar no puede ser un juego de citas. Capítulo 241. Mujeres que cambiaron sus corazones gracias a Salón. La ciudad de hielo y nieve es digna de su nombre. No solo la capa exterior está hecha de hielo y nieve, sino que incluso el interior del castillo está hecho completamente de hielo formado por magia. La gente común simplemente no puede sobrevivir allí y morirá congelada al instante. Incluso los magos necesitan activar sus trajes mágicos de calentamiento en cualquier momento para evitar el frío. En una fría habitación del castillo, Ofelia no sintió el más mínimo frío. En cambio, sintió un poco de calor debido al flujo acelerado de sangre. Porque ella estaba iniciando la comunicación con Kirstalia. La noble figura que se mostraba en la proyección estaba un poco borrosa, pero aún así, todavía podía sentir su sangre alegrándose y hirviendo. La persona en la pantalla habló, y Ofelia pensó que tendría que reprimir su excitación interior para hablar como de costumbre, pero su cuerpo siguió a su verdadero corazón y se disfrazó con calma como antes. Lamento las molestias. No he podido comunicarme con usted. Había una ligera excitación y temblor ocultos en su voz serena. Ofelia había expresado ese tono delante de Kirstalia innumerables veces, pero esta vez, era solo un disfraz que su cuerpo había creado por costumbre. Su corazón era como el lago más tranquilo, sin ninguna onda, y ella con calma informó lo que había sucedido. El titán del juicio final, Surtur, que residía en el cuerpo de saber, al que ya mencioné, ha sido liberado a la fuerza de la prisión del falso sol por un forastero llamado Saron y ha sido subyugado. Interesante, un nombre que nunca había oído, como si hubiera surgido de la nada. ¿Fue el rey del cinturón perdido quien lo ayudó a derrotar a Surtur? Ese hombre mató a Surut él solo. Su majestad la reina y yo intentamos detenerlo, pero su cuerpo es peculiar y no puede ser afectado directamente por la magia. Ni mi ojo místico ni la runa de su majestad tuvieron efecto alguno en él. Lamento profundamente decepcionarla, Lady Kirstalia. Ofelia respondió con calma, pero a su yo activado no le gustó para nada la palabra interesante. No siguió luchando contigo, así que su objetivo no debería ser el árbol de la fantasía, dijo Kirstalia. Cuando Ofelia volvió a negarlo, de repente encontró la fuente de su cambio de humor, porque la persona de la que estaban hablando rompió la autoridad absoluta de Kirstalia en el corazón de la chica. Esa persona hizo lo que Kirstalia no hizo y probablemente no podría hacer en absoluto. Esto es ridículo. Esto es una ilusión. Ofelia disipó rápidamente los pensamientos de su mente y habló con calma. Pero según él, su verdadero propósito es destruir la historia humana reeditada por los nórdicos, y talar el árbol de la imaginación es solo una medida conveniente. Y por lo que veo, no miente. Había un matiz de duda en las palabras de Kirstalia, lo que hizo que Ofelia se sintiera un poco incómoda. Ella encontró una razón para su sospecha en su corazón, disipó la infelicidad en su corazón y explicó seriamente. Además, planea que cierta entidad descienda sobre nosotros para destruir el norte de Europa. Por lo tanto, estoy reuniendo fuerzas para enfrentar su amenaza. El poder de su majestad también se restaurará por completo sin la restricción de Surut. Si hubiera una fuerza que pudiera derrotar a Surut, no tendría ninguna posibilidad de victoria. Recupera tus fuerzas y busca oportunidades para contraatacar. Hiciste un gran trabajo, Ofelia. Espero con ansias tu próxima actuación. Kirstalia le mostró a Ofelia el camino como lo hizo antes, pero Ofelia ya no podía sentir ese poder inspirador. Déjamelo a mí, Lord Kirstalia. Ella asintió y dijo. Aprovecha al máximo su poder. Aunque es mágico y no puede causar daño, tiene un efecto fortalecedor, lo cual es perfecto para Katniss. Sin embargo, el espíritu de Katniss no es algo que pueda controlar. Si actúa por su cuenta o provoca un conflicto con el rey del cinturón perdido, por favor, perdóneme. Ofelia ha obtenido el consentimiento de Brumilda. Antes de derrotar a Saron, la Valquiria original entregará su poder, por lo que no se muestra muy optimista sobre la unión de la desobediente Katniss. Me tranquilizas. Es justo que te haya confiado el cinturón perdido nórdico. Espero la buena noticia de tu victoria. La proyección se apagó y Ofelia volvió a estar sola en la habitación. Señor Kirstalia Wadam, ella suspiró suavemente, sintiéndose extremadamente complicada. Sigo siendo leal a Lord Kirstalia, y Saron es solo un enemigo que debe ser derrotado. Al mismo tiempo, dos figuras, una grande y otra pequeña, aparecieron en la puerta de la ciudad de hielo y nieve. Scad y Ilya se apresuraron a regresar y vieron que sus manos aún estaban abrazadas y que no se habían soltado del todo. Escuché a alguien llamar al padrastro en el castillo. Parece que el hábito de escuchar a escondidas es realmente hereditario. Scadi preguntó suavemente un nombre e inmediatamente negó levemente con la cabeza, su expresión llena de arrogancia y desdén. Incluso sin el encuentro con Salón hace un momento, podía decir con certeza que a los ojos de Salón, Ofelia ni siquiera era una mujer. Pero hay otra, esa zorrita. ¿Cómo dijo Salón que se llamaba? Goyankadía. ¡Qué nombre tan raro! Bueno, si es verdad, la bendeciré. Hasta ahora, Scadi todavía considera de Goyanskaya una hermana buena y de buen corazón. No me importa. Primero iré a buscarla. Scadi soltó la mano de Ilya y la observó mientras se alejaba saltando con una mirada amable.
Ilya corrió hasta el piso superior del castillo y llegó a la habitación de invitados más lujosa, excepto la sala de Skadi. Se quedó en la puerta y escuchó el movimiento antes de llamar. Al oír esa voz coqueta, Ilya frunció el ceño de inmediato. Seguía sin gustarle esa zorra. Al empujar la puerta, Ilya vio una zorra intentando abrir la ventana y escapar por la ventana dentro de la casa. El secretario Fox se dio la vuelta rápidamente y fingió tener mucho calor, abanicándose el cuello con las manos. Estaba extremadamente nerviosa, temiendo que la pequeña diosa aparentemente bien educada frente a ella pronunciara una sentencia de muerte desde salón. Ilya curvó los labios, no queriendo seguir hablando con el secretario Fox, e inmediatamente le contó su propósito. La secretaria Fox se quedó allí aturdida, puso los ojos en blanco y pensó por un momento, luego recordó que Salón le había pedido ayuda con algo. Resulta que vamos a llevar a esta pequeña niña a los Bell del Atlántico. Las preocupaciones del secretario Fox quedaron disipadas. Ella sonrió con cara de aprovechada. Pero no tengo dinero. Ilya metió la mano en el costado de su ropa y sacó 2 bolsillos que estaban más limpios que el piso de la ciudad de hielo. Cualquier cosa valiosa puede usarse para pagar. La secretaria Fox entrecerró los ojos, preguntándose cuánto dinero podría sacarle a Ilya, pero las siguientes palabras de Ilya la hicieron desistir de la idea de cobrarle. Si Salón se entera, definitivamente será apuñalado hasta la muerte. Solo sígueme cuando llegue el momento. El secretario Fox asintió para demostrar su seguridad. Aunque le entristecía un poco no poder pagar los gastos del viaje, no le perdía nada recordar el favor de Salón al dios compuesto Ilya. Inconscientemente, se había colocado al lado de Salón, con un aire de ama de llaves. ¿Cuándo deberíamos partir? Ilya asintió y preguntó, con voz rápida e impaciente. ¿Está a punto de convertirse en un lugar caótico? Cuando el secretario Fox buscaba a Salón en las afueras del cinturón perdido del Atlántico, a menudo encontraba sirvientes de la historia panhumana reunidos. A juzgar por la magnitud, pronto estallaría una guerra masiva. Aunque le gusta intimidar a los humanos, se opone al abuso de la fuerza, por lo que no tiene interés en la guerra y prefiere quedarse en el norte de Europa para ver qué planea hacer Salón. Pero Ilya obviamente no lo creía así. Entonces Shiro también se unirá a la batalla. Debería ayudarlo o detenerlo. Recordando las palabras de ánimo de Salón, decidió ir a ver la situación primero. ¿Puedes ayudarme? Hermana Gao Yankaria. Ilya intentó actuar linda, pero dijo el nombre equivocado. El secretario Fox se inclinó y le dedicó una sonrisa feroz a Ilya. Al ver que Ilya asentía rápidamente, se levantó satisfecho y le puso una mano en el hombro. El vuelo NFF está despegando oficialmente. Luz parpadeante, el secretario Fox tomó a Ilya y se trasladó a los Bell del Atlántico. Capítulo 242. Sacos de arena entregados a tu puerta. El cielo estrellado nocturno se tornó gradualmente blanco lechoso. En la tercera mañana en el cinturón perdido nórdico, Salón salió de la cabaña, giró la cabeza para mirar al este y vio el verdadero amanecer saliendo por el este. Favorabilidad de Ilya más 5. Misión. Petición de Ilya, misión cumplida. Recompensa. Puntos de atributo gratis 5, favorabilidad de Ilya más 10. Pero el secretario Fox terminó su trabajo pero no regresó a cobrar la recompensa, lo que despertó un poco de curiosidad en Salón. Quizás se retrasó debido a algo. Los escalones frente a la cabaña, Salón curvó los labios, sintiéndose un poco arrepentido, pero la noche adecuada para recompensar al secretario Fox había pasado, por lo que no había necesidad de preocuparse por eso. Bañado por el sol de la mañana, respirando el aire fresco del hielo y la nieve, vaciando la mente, disfrutando del último momento de tranquilidad en el norte de Europa y esperando pacientemente a que pase el tiempo. Pero, junto con un aura asesina feroz y violenta, una reacción mágica desconocida, violenta y no disimulada se acercó rápidamente a Salón desde la dirección de la ciudad de hielo y nieve, destruyendo por completo su buen humor. ¿Por qué estás tan callado tan temprano en la mañana? Para que la batería se cargara por completo. Según sus observaciones recientes, ni siquiera tardaría en anochecer. Con la velocidad con la que la marca solar convertía el poder mágico necesario para la llegada de Tiamat se alcanzaría al atardecer. Todas las condiciones están dadas, y solo se necesita un poco de tiempo para que Tiamat vuelva a ver la luz del día y regrese al mundo real. Tiamat es lo que Salón espera y valora más, y es la única forma de corresponder a su amor puro. Aunque solo fuera una madre barata recogida del Golfo Pérsico, seguía siendo una gran madre que cedió a los deseos de Salón y le dio todo de nuevo. Por lo tanto, después de caer del inframundo de Uruk al espacio imaginario, Sharon siempre puso este asunto en primer lugar en su mente, y todo lo que hizo fue completar el regreso de Tiamat de manera adecuada. Desde la mañana, Salón era como una persona que tenía un billete de lotería ganador de decenas de millones, sentado en un taxi camino al centro de canje de lotería, lleno de ansiedad y anticipación. Pero el extraño sirviente que atacaba fue como un pequeño rasguño en el camino a reclamar el premio. No afectó el resultado, pero fue extremadamente molesto. Entonces, Sharon sacó favor, agarró la empuñadura con ambas manos, dio un paso atrás con su pie derecho y arrastró la espada detrás de él, y la blandió en el momento en que el atacante llegó frente a él. Salvo por no añadir poder mágico a favor, este fue un ataque en el que puso toda su fuerza. Un sirviente común y corriente moriría de frente con semejante golpe. Pero, con un ruido metálico, el atacante sostuvo la lanza sobre su cuerpo, bloqueando el favor y previniendo el ataque.
Tras reconocer la identidad del otro, las comisuras de sus labios se elevaron y esbozó una sonrisa ligeramente espantosa. Después de un saludo cortés, Sarón guardó su favor y agarró la lanza que atravesaba su cuerpo con sus manos desnudas. Soy un pobre hombre al que, por desgracia, le arruinaste el buen humor. ¿Has pensado en cómo compensarme? Protégete y no dejes que te golpee hasta la muerte. No sabía por qué había venido Katniss ni qué hacía. Solo sabía una cosa. Katniss parecía muy resiliente, perfecta para calmar la irritación que surgía tras la perturbación de la tranquilidad. Esta escena se transmitió en tiempo real y con claridad para todos en el salón de la ciudad de hielo y nieve a través de la valquiria de producción masiva en el cielo. Había dado avisos tras la llegada de Katniss, pero no esperaba que fuera más difícil de controlar de lo que imaginaba, y estaba deseando meterse en problemas con Salón. Lo que no esperaba era que Skadi accediera a la acción de Katniss. No solo le reveló la ubicación de Salón, sino que también la bendijo con todas las runas primordiales beneficiosas. Parece que la sobreestimé y subestimé a Salón. Su majestad es sabia. Si fuera la Ofelia del pasado, nunca habría podido decir palabras tan cursis, pero ahora puede sentir que ser proactiva y honesta es la forma más poderosa de construir relaciones entre las personas. Aparte de conocer sus armas y la naturaleza de su magia, no sabemos nada más. Estaremos en gran desventaja en la próxima batalla. Pero Katniss... Ofelia no pudo evitar suspirar nuevamente. Han pasado casi 10 minutos desde que Katniss llegó corriendo a Salón, y ha estado sufriendo devastación unilateral. Como espíritu heroico combativo, era más capaz de detectar los detalles ocultos de la batalla. Por la forma en que ejerce fuerza, parece que ya ha usado toda su fuerza. Fue la runa de su majestad la que minimizó el daño. Esto demuestra que, con su majestad de nuestro lado, no nos libraremos de la lucha. Esta no es toda la fuerza de Sarón. Su espada puede asestar un golpe comparable al de un fantasma noble cuando libera su poder mágico, y su velocidad es demasiado aterradora. Enfrentándolo de frente, no hay espacio para desatar el fantasma noble, le recordó Brunhilde. Ella permaneció en silencio junto a Sigurd, con el rostro ligeramente rojo y el arma en la mano lista para moverse, pero con la ayuda de Skadi, pudo reprimir con éxito el deseo de matar a Sigurd. Pero Sarón es solo un hombre, y lucharemos juntos. Al escuchar las sinceras palabras de amor de Sigurd, el rostro de Brunhilde se puso aún más rojo. Las otras 3 valquirias en la sala miraron a su hermana mayor con bendiciones, pero Skadi y Ofelia, las 2 mujeres que aún no habían llegado al escenario, la encontraron demasiado pesada. Todos apartaron la vista al mismo tiempo y se concentraron en la batalla en la proyección. Comparada con ver a otros demostrando su afecto, la escena de la paliza de Katniss era más interesante. Capítulo 243. Tiamat desciende sobre el norte de Europa. Echó un vistazo a la proyección en el centro del salón y descubrió que la batalla entre Salón y Katniss seguía en curso. En el salón, Skadi estaba sentada erguida en el trono, mirando a lo lejos, sin saber qué estaba pensando. Las 3 valquirias, Slud, Hildur y Orlinde, llevaron a Brunhilde a un rincón y charlaron sin parar alrededor de su hermana mayor. El único que seguía observando pacientemente era el sirviente de Ofelia, Saber Sigurd. Esta batalla me ha dado ganancias considerables, que creo que me serán de ayuda en las batallas venideras. Ofelia le hizo un gesto a Sigurd y luego se giró para mirar al hombre alto que la había seguido hasta el pasillo. Es mejor que te comuniques más con Saber. Después de todo, a partir de ahora lucharemos codo con codo. Aún no he acordado nada. Aunque eres mi prometida, no puedes tomar decisiones por mí antes de que nos casemos. A Ofelia, su prometida. Se acercó, observó atentamente la batalla en la proyección, luego extendió las manos y dijo: ¿Quieres que le ayude a darle una lección? Dijo Ofelia en tono serio, avanzó y señaló a Salón en la proyección. Afirma exterminar todo el norte de Europa. Los he invitado aquí con la esperanza de que puedan colaborar con nosotros para prevenir esta catástrofe y derrotarlo. Después de escuchar la historia de Ofelia, la expresión de Napoleón se volvió seria y preguntó: ¿Todos los humanos, incluidos los aldeanos? Ofelia asintió con firmeza. Fue Sigurd quien habló afirmativamente. Aunque solo lo he visto una vez, y este hombre llamado Salón es ciertamente poco caballeroso, no me parece alguien capaz de cometer un acto tan malvado como exterminar a la humanidad. Napoleón tomó su propia decisión. Después de todo, era un héroe de la historia panhumana, y necesitaba pruebas más sólidas y contundentes antes de decidirse a luchar junto a los ocultos, quienes se suponía eran sus enemigos. Las pruebas deberían aparecer en los próximos 2 días. Ofelia recordó lo que le había dicho Salón, 2 o 3 días, por lo que no esperaba convencer a Napoleón inmediatamente. Sin embargo, la evidencia llegó más rápido y con más violencia de lo que ella esperaba. De repente, sacó a favor y cortó casi por la mitad la parte superior del cuerpo de Katniss con una sola espada. A Ofelia no le importó por qué Salón atacó de repente, pero rápidamente le gritó a Skadi en el trono: Por favor, transfiera a Katniss de vuelta. Aún necesitamos su fuerza. Skadi ya se había levantado del trono cuando ocurrió el incidente. En cuanto Ofelia terminó su petición, agitó su varita y trasladó a Katniss a la fuerza del campo de batalla a la sala. La varita mágica púrpura continuó bailando y runas verde esmeralda cayeron sobre el cuerpo de Katniss, recuperándose rápidamente de sus terribles heridas. Sin embargo, nadie le prestó atención a Katniss. Todas las miradas en la sala estaban centradas en Salón. Al unísono, todos sintieron la tensión de la tormenta inminente y las nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad.
En la imagen proyectada, tras el rescate de Katniss, Salón no mostró ninguna actitud de persecución. En cambio, guardó la espada azul oscuro y se giró hacia el sur. Al ver los cristales con forma de diamante penetrar en la nieve, Ophelia se giró para mirar a Skadi, pero vio que Skadi fruncía el ceño y sacudía la cabeza ligeramente. El hielo y la nieve de la reina no lograron capturar ningún rastro del cristal, y este cayó más profundamente en el campo de nieve. El lodo negro bajo sus pies se expandió rápidamente hacia el sur, derritiendo el hielo y la nieve de la capa superior y tiñendo el mar azul del fondo de un negro intenso. Tu hijo invoca tu nombre, mar de origen, madre de la vida. Por favor, regresa aquí, en este momento, y transforma los principios de la creación. El mar de lodo negro se extendió, cubriendo completamente la parte sur del cinturón perdido nórdico, o en otras palabras, inyectando nuevamente el área que originalmente era mar en el océano de la vida. Innumerables esferas negras aparecieron en el mar negro de barro, como si las vidas estuvieran a punto de salir de sus caparazones, pero tan pronto como Salón frunció el ceño, se sumergieron nuevamente en el mar de barro, haciendo que todos en la sala respiraran aliviados en secreto. ¿Pero qué está haciendo ahora? Se vio a Salón mirando al mar frente a él con el ceño fruncido. En realidad, hubo un pequeño accidente. En el momento en que la mente de Tiamat entró en el mundo real, se autoselló, hundiéndose en el fondo de la marea del caos e incapaz de ascender. Solo podía comunicarse con Salón a través de la consciencia. Me he quedado sin poder mágico. No puedo hacer nada por ahora. Bajaré. Sarón giró la cabeza para observar la valquiria de producción en masa estacionada en el cielo, activó la llave de la ley real copia, disparó un tiro al azar sin apuntar y luego se adentró en el vórtice frente a él. Skadi ordenó que la valquiria producida en masa regresara, luego recorrió con la mirada a Ophelia y a varios otros sirvientes en el salón. Yo, Skatach Skadi, la madre del mundo nórdico y rey del cinturón perdido, lucharé por el mundo nórdico hasta el final. ¿Todos los presentes están dispuestos a contribuir con su fuerza al mundo nórdico? Capítulo 244. Tiamat permaneció inmóvil. Sin embargo, cuando Skadi lo pronunció en un tono majestuoso y agudo, esta sentencia se convirtió en una orden real que no podía ser rechazada ni denegada. Solo hay una opción, sí. Si eliges no, no hay razón para seguir viviendo en este mundo. El salón de hielo y nieve de repente se tensó, y todos bajo el trono de Jade sintieron la determinación y la intención asesina de Skadi. La primera persona que se puso de pie fue Ophelia. No permitiré que nadie destruya este lugar. Por lo tanto, lucharé con usted por la región nórdica hasta el final. El maestro ya había expresado su postura, pero Sigurd añadió solemnemente. Como arma, naturalmente lucharé por la voluntad del maestro. Porque mientras hablaba, sus ojos estaban siempre fijos en Brunilda, que estaba a su lado. Sigurd, todavía estoy un poco preocupado. Temo que el arma que tengo en la mano se descontrole y te apuñale en el corazón. Aunque eso signifique la muerte, ¿estás dispuesto a dejarme la espalda? La lanza en mi mano protegerá a los inocentes que están aquí contigo. Brunilda cambió inteligentemente el concepto de proteger a los civiles del norte de Europa en lugar de luchar por el Losbelm nórdico, dejando a Napoleón sin otra opción. Entonces, Napoleón, el espíritu heroico, se unirá temporalmente a ustedes y los guiará en la derrota de este gran desastre de la historia de la humanidad. Con su majestad la reina aquí, no te toca dar órdenes. Ofelia miró fríamente a Napoleón. Sé que soy tu pretendiente y prometido. Al menos, antes de caer, te protegeré y evitaré que te lastimen, Ofelia. Gracias por su amabilidad, pero puedo protegerme. Ofelia, ¿te han dicho que te has vuelto más encantadora? Te volveré a proponer matrimonio cuando termine esta guerra, así que acepta mi oferta entonces. Ofelia no le dio a Napoleón la oportunidad de molestarla más, sino que acudió a Katniss, quien no había expresado su opinión. Podrás decidir si participas en esta guerra después de informarnos. No te obligaremos. Obedeceré tus órdenes por ahora, hasta que le arranque personalmente la cabeza a ese hombre llamado Salón. No permitiré que exista nadie más arrogante que Kirstalia. Ofelia se burló en su corazón, pero asintió con calma y regresó al trono. Es probable que haya sufrido algún accidente. Sin embargo, si atacamos proactivamente durante el día, nos perjudicaría mucho. Por lo tanto, sugiero enviar un traje móvil de producción en masa para reconocimiento y exploración. Interrumpió Napoleón. Por otro lado, Sigurd notó que su maestro no estaba dispuesto a hablar con Napoleón, por lo que tomó la iniciativa de explicarle. Ofelia mantuvo una actitud cautelosa y continuó mirando a Skadi. Skadi asintió levemente y apuntó la varita en dirección a las 3 valquirias. Las 3 valquirias llegaron al trono y se inclinaron ante Skadi al unísono. Comandante individual Slud. Naturalmente permanecieron en silencio cuando todos expresaron sus opiniones hace un momento, porque no había necesidad. Por favor, da la orden. La voluntad de Skadi es la voluntad de la valquiria. Puedes usar lanzas de largo alcance para explorarlo, pero no te acerques demasiado. Me da una sensación muy inquietante. La oscura marea del caos aún no había empezado a extenderse a la orilla, pero Skadi tenía una vaga sensación de aprensión. Porque todos en el pueblo son su gente querida. Vámonos ahora. Las 3 valquirias recibieron órdenes y partieron. Los demás, al unísono, dirigieron sus miradas hacia la proyección que aún se mostraba en el centro de la sala. Allí yace un mar oscuro y siniestro.
El mar se llama Marea del Caos. En su fondo, hay un espacio sin agua de mar. Allí vive una hermosa madre que, insensata, se encierra. Había una expresión de particular agravio en sus brillantes ojos estrellados. De repente, una marea de caos trajo hacia él el cristal con forma de diamante que Salón había arrojado casualmente. Sin embargo, liberar a Tiamat ahora podría no ser necesariamente algo bueno. La magia que Skadi y los demás dominaban quizá no amenazara a Salón, pero podría causar daños irreparables a la frágil mente de Tiamat. Madre, prométeme que, incluso después de romper el sello, no aparecerás directamente en la superficie del mar. ¿De acuerdo? Tiamat se mueve lentamente, y una vez que aparezca en el mar, definitivamente se convertirá en un objetivo. Lo más sensato era dejarla quedarse en el fondo del mar hasta que todo terminara, pero la tristeza en sus ojos hizo que Salón no pudiera soportarlo, por lo que propuso una solución de compromiso: que ella no pudiera aparecer en la superficie del mar. Pero lo que ella no esperaba fue que el cuidado y la protección de Sharon inmediatamente llenaron de inquietud los ojos de Tiamat. ¿Quién? Muere. Ella dejó escapar una voz de gran rabia, y el suelo bajo el mar y las caóticas mareas circundantes comenzaron a temblar inquietamente con su ira. No te enojes, no estoy herida, Mua. Pronto podré ayudarla a caminar de nuevo por la tierra. No mueras. No me dejes sola. Parece que si Sauron no está de acuerdo, Tiamat preferiría encadenarse en lo más profundo del mar. No te preocupes, madre, siempre estaré contigo. Probablemente estará completamente cargado mañana por la tarde. Mamá puede dormir un poco más. Si no puede dormir, puede hablar conmigo. La marea del caos también forma parte del cuerpo de Tiamat. Cerca de ella, Sharon puede comunicarse directamente con Tiamat en su mente usando la palabra de los dioses. Volvió a guardar la batería en la marca solar tras él, sintiendo que el poder mágico que contenía se reponía rápidamente. Antes de poder relajarse, recordó algo importante. ¿Qué pasa con el poder mágico necesario para invocar a Eddie? 10 puntos más de favorabilidad por cada día de retraso, y el límite superior se superará automáticamente. Esto es simplemente mortal. Sharon se dio una palmada en la cabeza con frustración, frunció el ceño, miró hacia abajo la marea de caos bajo sus pies y de repente pensó en una forma de resolver el problema. Además, ¿es posible ejercer influencia sin usar el contrato base? Le preguntó a Tiamat en su mente. Cualquier cosa está bien. Sacó favor y justo cuando lo cambió al lado inverso y estaba a punto de arrojarlo al centro del círculo de invocación, se detuvo cuando vio una mirada del cielo no muy lejos. Alrededor de 50 valquirias producidas en masa, lideradas por la rubia valquiria Slude, se cernían sobre el borde de la marea del caos. Al ver a Salón aparecer en el mar, su corazón latió con más fuerza por un instante, pero cuando Salón miró hacia la valquiria y sonrió, se levantó inmediatamente del trono y gritó que algo andaba mal. Skadi tenía miedo de que Slug no pudiera escapar de Salón, por lo que rápidamente tomó su varita y usó su poder para intentar transferir a Slug de regreso, pero todavía era un paso demasiado lenta. Porque Salón es más rápido. Reconoció a Slude, su cuerpo salió disparado como una bala de cañón hacia el centro de la formación valquirie producida en masa. Slude se sorprendió y antes de poder reaccionar, fue agarrado por el cuello. Ella luchó desesperadamente, pero la lanza ligera y el escudo que le dio el gran dios fueron como rascarse una picazón cuando golpearon a Sharon, y en un abrir y cerrar de ojos fue arrastrada a la marea del caos. Deslizar, desconectar. Valkyria fue creada por el gran dios Odín. Es una comandante no producida en masa que ha sobrevivido desde la era de los dioses nórdicos hasta la actualidad. Es incontables veces más fuerte que la deforme y fea Lamu Negra. Pronto, Sharon arrastró a Slud al fondo del mar y regresó a Tiamat. Slude se quedó paralizado al entrar en la marea del caos. Ahora se encontraba en el fondo del mar, con la mirada apagada y las extremidades rígidas, como un robot. Su arma de luz, su escudo, su ropa ceremonial blanca y sus alas brillantes a sus espaldas también estaban cubiertas por una capa de color oscuro y siniestro. El tono de Tiamat era sombrío, expresando claramente su disgusto por el trabajo de otras personas. Simplemente creo que se ve bien y sería adecuado para que sea sirvienta en el futuro. No eligió a Slud para luchar, ni quería copiarla para reemplazar a los humanos. Simplemente sentía que Tiamat, la diosa madre de la creación, debía tener gente decente a su servicio. Si a Salón le parece bien, entonces use esto. Los ojos brillantes de Tiamat brillaron. Tras comprender los pensamientos de Sharon, accedió rápidamente, casi con ganas de consentirlo. No mucho después, una figura humana parecida a Slud emergió de la marea del caos. La nueva Slud tiene una piel sana color trigo, cabello negro y ojos marrones. Su arma de luz, escudo y vestido son completamente negros. Más que un ángel al servicio de Dios, parece una guerrera amazona que huyó de una isla. Los ojos estrellados de Tiamat miraban de un lado a otro entre el Slud original y la figura humana que había esculpido, y dijo con un toque de orgullo. Mi madre lo hace aún mejor. Me gusta mucho. Llamémosla por su antiguo nombre, Valkyria, doncella de la diosa Tiamat. Capítulo 246. Una relación que está a punto de volverse impura. Sus ataques dependen en gran medida de la lanza que empuña, y como esta no es un noble fantasma, no puede ser desplegada.
Sus métodos son relativamente simples, y carece de la diversidad de extremidades del Anu, ni es capaz de evolucionar. Pero la clave es su buen aspecto. Su aspecto es increíblemente bueno. Luego, Salón le dio al títere unas cuantas instrucciones de acción simples, y las órdenes se llevaron a cabo inmediatamente y meticulosamente. Parece que Black Valkyrie no solo ha sido restaurada en apariencia, sino que también se ha copiado la lógica de pensamiento robótico de la Valkyrie original, lo que hizo que Salón dejara de lado la última preocupación en su corazón. Si este grupo de valquirias negras pudiera reproducirse asexualmente y evolucionar de forma alocada como la Anu, sería algo extremadamente desagradable. Mamá, hagamos el 200 primero. No tiene sentido construir demasiados. Salón no espera que luchen. 200 son suficientes para la alerta temprana, el patrullaje y la vigilancia. Pero Tiamat parecía insatisfecha con el escaso número de 200 e informó el número que esperaba. ¿No sería un dolor de cabeza ver a 100.000 personas amontonadas? 500 no son más. Solo había 10.000 humanos comunes en el cinturón perdido nórdico. No es tan difícil. Suspiró y dijo. En ese momento, sin duda me sentiría muy triste. En lo más profundo de su ser, anhelaba profundamente acaparar todo el amor de Tiamat. Como quería monopolizar y dominar a Tiamat y convertirse en su único hijo, Sharon estaba un poco preocupado. Le preocupaba que, tras recuperar su libertad y dejar de ser excluida del mundo, Tiamat, con un nuevo hijo, siguiera siendo la misma. Tiamat dijo. Sí. Sharon es mi único hijo. No estés triste. No me dejes. Aunque tenía la boca sellada, el pánico de Tiamat aún emanaba de ella, acompañado de sollozos. Sus brillantes ojos estrellados estaban llenos de ansiedad, y la marea de caos que rodeaba el espacio submarino también se agitaba con olas inquietantes. Al ver a Tiamat así, Sharon sintió que se había excedido. Rápidamente le quitó la gruesa piel que le tapaba la boca y la besó en las mejillas varias veces para consolarla. ¿Por qué volvimos? No necesito tanto. Tras mucha persuasión, finalmente decidió fijar el número de valquirias negras de Tiamat en 2000. Valquirias negras se completó casi al instante. Sharon ordenó a 500 que patrullaran el borde de la marea del caos y expulsaran a las valquirias y gigantes producidos en masa enviados por Skadi. El resto permanecía en espera en la marea del caos como guardias de Tiamat. En cuanto a la Valkyrie Slug que ha sido contaminada por la marea del caos, aunque ahora se ha convertido en la forma de Tiamat y no resistirá nada de lo que haga, echarla a pelear con la gente de Skadi parece un poco inmoral y muy malo para su carácter. Tras pensarlo, Sharon decidió buscar una oportunidad adecuada para devolver a Slug. Quizás la runa de Skadi pudiera encontrar la manera de deshacer la maldad de Slug. En este punto, se han solucionado todas las emergencias y es hora de convocar a Ailey nuevamente. En solo unos minutos, Sharon usó la marea de caos para redibujar el círculo de invocación dejado por Goetia en el suelo del espacio submarino, sacó el favor de ella que había sido cambiado al lado inverso y lo colocó en el centro del círculo mágico. Activar el círculo de invocación, Sharon le recordó nuevamente a Tiamat. Debes hacerlo. Parpadeó y miró fijamente el círculo de invocación en el suelo. Tenía curiosidad por saber quién podía poner tan nerviosa a su preciosa hija. Pronto, cuando el poder mágico de la marea del caos se inyectó en el círculo de invocación, una tenue luz fluorescente apareció en el círculo de invocación. Sin embargo, lo que hacía no era una invocación normal de espíritus heroicos. Como ya se había conectado con el inframundo, solo necesitaba que el otro lado respondiera a la invocación. Entonces, Sharon gritó a través del círculo de invocación. Soy Salón. Ven aquí si me oyes. Te extraño. Si no está, no te preocupes. Ven aquí. Te necesito. Mirando la figura familiar que gradualmente tomaba forma bajo la luz fluorescente y la espesa niebla, Salón sonrió felizmente. Capítulo 247. ¿Ayudar a tu madre o a tu esposa? Probablemente esa sea la ventaja de ser un dios. Pero el tono sonaba mucho más distante. De Ailey seguía vagando, desviando deliberadamente el foco de atención de Salón hacia sus pupilas. Mientras Salón la miraba, su rostro se enrojecía cada vez más. Rápidamente se cubrió la mitad del rostro con su capa y levantó ligeramente la cabeza para revelar una mirada que la observaba disimuladamente. Ella sigue tan tímida como antes. Esto demuestra que se dio cuenta de que el invocador era en realidad Tiamat a través del flujo de magia. La marea del caos no te afectará. Yo también lo noté, y, Salón, yo también te extrañé. Me alegro mucho de verte. Pista. No hay tiempo para expresar el sentimiento, la tarea está completada. Recompensa. El límite de favorabilidad de Ereshkigal alcanza los 3 puntos de atributo gratis. Sharon la miró y la ignoró. Abrió la boca para hablar con ella, pero lo ignoraron torpemente. Ailey se sonrojó y evitó tímidamente la mirada de Sharon. Mientras se ajustaba la ropa, se acercó de puntillas a Tiamat. No te saludé como es debido, saludos, madre. Soy Ereshkigal, dios del inframundo. Hizo una ligera reverencia, rindiendo homenaje a los orígenes de los dioses mesopotámicos, y se presentó. Pero la reacción de Tiamat pareció muy descontenta. El trueno del inframundo hirió a Sharon. Los brillantes ojos estrellados de Tiamat estaban llenos de una luz cruel y protectora, que asustó tanto a Ailey que abrazó con fuerza la lanza en su mano, su cuerpo temblaba levemente y sollozaba suavemente. Fue mi culpa. No te enojes con ella. El de la suegra y la nuera.
Ella y yo subiremos a recoger poder mágico. También tenemos otras cosas que preparar. Caminó hacia adelante y abrazó a Tiamat, luego señaló su cabeza, lo que significa que podían comunicarse a través de pensamientos divinos. Por encima de la marea de caos, la valquiria producida en masa que había estado a cargo de la vigilancia había sido obligada a retroceder por la valquiria negra, por lo que no había necesidad de preocuparse por ser visto al lado de Skadi. Entonces, lo primero que hizo Salón cuando llegó al mar fue abrazar a ella en sus brazos y susurrarle al oído. Pista. Favorabilidad de Ereshkigal +5. Sharon sigue vivo. Puedo verlo de nuevo. Todo el tiempo que esperé no fue en vano. Estoy tan feliz. La voz de Ailey sonaba entrecortada por la emoción, su corazón latía con fuerza y sus mejillas estaban tan calientes como agua hirviendo. Se podía adivinar lo rojas que estaban sin siquiera mirarlas. Ella inclinó la cabeza, tratando de desviar su atención, y entonces vio las interminables extensiones de nieve y colinas en la distancia. Es tan hermoso aquí. Fue convocada aquí directamente desde Uruk en la era de los dioses, sin recibir el conocimiento necesario para manifestarse. Así lo explicó Salón. ¿Qué debo hacer? ¿Salón sabe que no puedo ejercer mucho poder fuera del inframundo? Preguntó Salón. ¿De quién quiere Salón controlar el alma? Si es un ser demasiado poderoso, me temo que no puedo hacerlo sin el apoyo del inframundo. En cambio, buscó de inmediato posibilidades de implementación. Apuntar a un área tan extensa y saquear almas humanas es difícil para mí, incluso en el inframundo. Vamos a ver la aldea humana y a tomarlo como una excursión turística. Prueba esto. La razón por la que Skadi lo encontró anteayer fue porque él era el único que se escondió, pero Opelia, que estaba retenida como rehén por él, no lo hizo. A cada paso que daba, la forma del hielo y la nieve la atraía y no podía detenerse de la emoción, como un elfo que se adentra en el bosque de hielo y nieve. Los árboles aquí parecen de hielo. Son brillantes y hermosos. Antes de ayer era aún más bonito. Sacó el favor y le mostró a Ailey el mundo de hielo blanco y llamas azules que había registrado cuando llegó al cinturón perdido nórdico hace 2 días. Ailey exclamó en voz alta, arrebató favor de la mano de Sharon y comenzó a leerlo ella misma. ¿A dónde se han ido? Mientras hojeaba las páginas, se encontró con la escena de Salón y Surut peleando. Ah. Sharon luchó contra un gigante tan grande, pero no resultó herido, ¿verdad? Ahora soy aún más poderoso que en Uruk. Nadie puede hacerme daño. Además, ella no es Tiamat. No tiene la mirada brillante que puede ver cada pequeño cambio en el cuerpo de Sharon, así que, naturalmente, no puede descubrir que miente. Sharon incluso me ayudó especialmente a grabarlo. Así que rápidamente cambió de tema. ¿Le dijiste que venías? Me encontré con gente de Chaldea hace un tiempo y me dijeron que tú e Ishtar se metieron en problemas. ¿Va todo bien? Escuchó la pregunta de Salón, su cuerpo de repente se puso muy rígido. Ishtar, bueno, vine con prisa y no tuve tiempo de avisarle. Está bien. Su tono era tenso, como si estuviera intentando hacer todo lo posible por mantener la calma. ¿O se ha metido en problemas otra vez? No tenemos ningún conflicto. Últimamente se ha portado muy bien y no se ha metido en ningún lío. Sin embargo, respecto a lo que sucedió después, por falta de tiempo, no le pregunté a Da Vinci por detalles cuando estuve en Rusia. Al ver que ella no quería mencionarlo, Salón no hizo más preguntas y asintió. Volveremos a buscarla cuando esto termine. Hablando de eso, no parece haber muchas gemas especiales en el cinturón perdido nórdico. Podemos tomar algunas del tesoro de Jinsansan para arreglárnoslas. No se lo digas, ella. Ella lo dijo con certeza. Capítulo 248 Tiempo para 2 con Ailey. No había nadie en el primer pueblo. En el segundo pueblo tampoco había nadie. En el tercer pueblo todavía no había nadie. No fue hasta que Salón y Ailey caminaron lentamente hacia las cercanías del cuarto pueblo que vieron una escena como de pájaros migratorios sobre el pueblo. El resplandor del sol poniente, Hilde y Ordlinde lideraron más de 100 valquirias producidas en masa, cada una con un joven o una joven humana, volaron hacia el cielo desde el pueblo y luego volaron hacia el norte de manera ordenada. Ailey miró las valquirias producidas en masa y no pudo evitar compararlas con las que había visto antes. Debe ser un ser muy bondadoso, tan pacífico como el hielo y la nieve de aquí. La persona correspondiente debería ser el arrogante y orgulloso Gilgamesh. No es que piense que comparar a Gilgamesh y Skadi sea absolutamente gracioso, pero creo que la decisión de Skadi de evacuar y proteger a los humanos en el primer momento posible fue muy torpe y, a la vez, algo linda. No pudo evitar preguntarse, si no fuera por el Losbel, no habría estado sola durante 3000 años ni se habría enamorado finalmente de un hombre que vino a destruirlo todo. ¿Adiviné mal? Ailey pensó que Salón se estaba riendo de ella, por lo que fingió poner una cara extremadamente seria. Pensar en otra mujer frente a ella era lo más descarado. Rápidamente centró su atención en la persona que tenía delante. ¿No se dio cuenta ella de que casi no hay adultos entre esos humanos? Y mucho menos ancianos. La atención de Ailey hizo que Salón de repente entrara un poco en pánico. Afortunadamente, no cometió ningún error de principios y rechazó firmemente a Skadi, por lo que ahora tiene la conciencia tranquila. Su nombre es Skatach Skadi. Él dio una respuesta honesta sin dudarlo. Pero en realidad Salón estaba pensando demasiado en ello.
Proteger la continuidad de la raza humana mientras se impide su reproducción es demasiado contradictorio. Los ama por igual y prohíbe cualquier lucha. Como resultado, los humanos, al ser la parte más débil, han perdido por completo el espacio para el crecimiento y el progreso, y solo pueden aceptar pasivamente la protección de Dios. En opinión de Sharon, la verdadera razón por la que los países nórdicos quedaron aislados no fue el alboroto de surrender, sino porque Odín eligió a Skadi como el último dios restante. Esta práctica, en sí misma, truncó el espacio para el crecimiento humano. En realidad, fue por decisión de Skadi que la humanidad perdió su futuro, y por eso este mundo se truncó. Ailey es muy inteligente y puede ver las cosas al instante. Ve la naturaleza de este mundo al instante, pero aún alberga dudas en su corazón. Esta fue la creencia que sostuvo a los países nórdicos durante 3000 años. A menos que alguien estuviera dispuesto a exponer esta mentira y decirle la verdad, pero eso sería demasiado cruel para ella. Solo pensarlo me entristece. De Elie parecían expresar simpatía por Skadi, o simpatía por los humanos en el Losbel, o quizás ambas. Odiaba esa regla con toda su alma, pero no podía cambiar nada. Ailey escuchó la impotencia de Sharon y rápidamente cambió de tema. Solo lo decía por casualidad. No te lo tomes a pecho, Sharon. Por cierto, ¿deberíamos perseguir a esas valquirias por donde iban? Si estuviera solo, podría hacerlo, pero ahora que estaba con ella, era mejor ser cauteloso. ¿Qué hacemos ahora? Está anocheciendo. Miré la puesta de sol en el oeste. Tal como dijo Ailey, pronto oscurecería. Las escenas nevadas en las montañas eran todas iguales, y no había nada nuevo que ver. Después de pensarlo, decidió tomar un descanso. Enviemos a las valquirias negras. Valquirias fueron enviadas al norte desde la marea del caos. Sus órdenes no eran luchar, sino determinar el punto de encuentro de los aldeanos tras su evacuación y marcar su ubicación. La voz de Ailey era suave y un poco débil, pero no cansada en absoluto. Era más como la de un niño exhausto después de jugar juegos locos, pero con ganas de jugar un día más. Más tarde, cuando pude usar el cuerpo de Ishtar para irme, volé. Hoy fue la primera vez que caminé tanto en el mundo exterior. Mientras hablaba, dibujaba en la nieve con el dedo. Debía de haberlo hecho mucho cuando estaba aburrida. Pronto aparecieron en la nieve dos rostros humanos realistas. El garabato casual de Ailey fue como una mano invisible que aferró con fuerza el corazón de Salón. La sangre fluyó de vuelta a su mente, obligándolo a dejar de pensar por un momento. Debido a que los rasgos del rostro de una persona son obvios, es fácil reconocerlos. Esas son ella y Sharon. ¿Por qué Salón ya no habla? Ailey levantó la vista y miró a Salón, quien estaba observando el grafiti en la nieve. Su hermoso rostro se sonrojó de repente y bajó la cabeza rápidamente. «Deja de mirarme». Ella gritó con voz llorosa y rápidamente destruyó las dos grandes estatuas en la nieve. Sin embargo, las flechas transformadas por el anhelo y el amor ya han perforado firmemente el corazón de Salón. No sabía cómo expresar con precisión los sentimientos encontrados de amor y compasión que había en su corazón en ese momento, y soltó las palabras sin ninguna razón. Ella parpadeó sin comprender. Este lugar está un poco cerca del campamento base enemigo, y sería problemático si nos descubrieran. Si está listo para descansar, las viviendas humanas son de hecho más cómodas que el lecho marino desnudo, pero la marea del caos es más segura, así que después de una consideración exhaustiva, Salón decidió regresar a la aldea 67, que es la más cercana a la marea del caos. «Déjame el regreso a mí». Se cubrió la cara con las manos y se acurrucó en los brazos de Salón. Todo su cuerpo estaba flácido y solo podía tararear de forma intermitente. En el camino, Ailey se adaptó gradualmente a los brazos de Salón, y el viento ligeramente fresco también la ayudó a calmarse. Su piel blanca como la nieve, que se había enrojecido por la extrema timidez, se desvaneció gradualmente en un rubor de timidez. Mientras observaba las estrellas que florecían gradualmente en el cielo, preguntó en voz baja: «Sharon, esas almas humanas, ¿planeas traerlas de regreso a Brooke en la era de los dioses y resucitarlas?» Después de que madre se recupere, debería poder darles cuerpos humanos normales de nuevo. Piénsalo como una mudanza a casa, aunque sea forzada. Pista. Favorabilidad de Ereshkigal más 5, actual. 100. Salón estaba desconcertado. En realidad sentía que se había vuelto mucho más maduro por dentro y que se volvería más maduro cada vez que conocía a una mujer. Y sin ella, no podría ayudar a esta gente. Muy sincero, poniendo el crédito en Ailey. Pero, hay una persona a la que no podemos ayudar, la persona de la que hablaba Ailey debería ser Skadi. ¿Puede ella imaginar a Gilgamesh abandonando Uruk y eligiendo vivir en desgracia? Al menos en el mundo lunar, es absolutamente imposible. Besó a ella suavemente en la mejilla y dijo: «Prometo completar la tarea, mi diosa». Capítulo 249. Opelia está a punto de convertirse en el grupo FFF. Ciudad de hielo y nieve. La sala del trono era pesada y opresiva. Slude cayó en manos de Salón, y pronto 500 valquirias negras salieron del mar de lodo negro, derrotaron fácilmente a las 50 valquirias producidas en masa utilizadas para vigilancia y comenzaron a patrullar el borde del mar de lodo negro. Y cuando el segundo grupo de 500 valquirias negras emergió del mar de lodo negro, despegó por los aires y se dispersó hacia las llanuras nevadas del norte, nadie pudo permanecer tranquilo nunca más. Aunque parecían diferentes, sus movimientos estaban coordinados. Se inclinaron ante Skadi en el trono y hablaron al unísono.
Pero no podréis descansar por ahora. Cada uno tomará 100 unidades fabricadas en masa y eliminará a cualquiera que se acerque a la aldea. Skadi se levantó del trono y agitó suavemente la varita mágica en su mano para bendecir a las dos valquirias con múltiples runas. Como máquinas, Hilde y Orglinde siguieron la orden y se retiraron, como si la desconexión de Hilde no hubiera tenido ningún efecto sobre ellos. Lo que Opelia quería decir hace un momento era pedirle a Skadi que tomara medidas para lidiar con las 500 valquirias negras atacantes. Skadi asintió y sonrió, luego volvió a sentarse en el trono. Opelia estaba un poco desconcertada. Al ver cómo Skadi se erguía, no parecía que planeara actuar. Sea intencional o no, mis fuerzas nórdicas y yo, ahora rejuvenecidas, no somos algo que estos meros 500 puedan derrotar. Skadi exudaba el aura segura y majestuosa de un rey. Agitó la varita en su mano, sus pupilas rojas se condensaron repentinamente y la imagen en el centro de la sala cambió drásticamente. La nieve empezó a caer en el cielo nórdico. Copos de nieve caían del cielo. Aunque no había viento, se acumulaban en olas de nieve en el aire y atacaban violentamente a las valquirias negras que atacaban en todas direcciones. En poco más de 10 segundos, más de 400 valquirias negras fueron devoradas por las olas de nieve, dejando solo unas pocas docenas que seguían volando a gran velocidad sobre el campo de nieve. Y un control extraordinario sobre la región. Opelia estaba entusiasmada con la fuerza de Skadi, pero el comportamiento inusual de la valquiria negra la preocupaba. Movimientos tan dispersos no pueden ser un ataque. Sondeo y reconocimiento. En ese caso, deberían dirigirse hacia la ciudad de hielo y nieve. Pero sus movimientos son completamente erráticos. Parece que intentan distraernos deliberadamente. Ella frunció el ceño y pensó por un momento y descubrió que no había suficiente información y que era difícil adivinar el verdadero propósito de Salón, así que le preguntó a Skadi. Gracias a las líneas ley, me resulta fácil lidiar con esos títeres. Salón no debería sorprenderse. Lo que realmente me preocupa es ese océano negro. En opinión de Opelia, el hielo y la nieve de Skadi pueden incluso suprimir el fuego destructor de mundos de Surut, por lo que debería haber una forma de lidiar con algunos océanos negros similares. Lo probé cuando apareció el océano negro por primera vez, y es completamente diferente a la naturaleza de la llama de Surut. Skadi frunció los labios y meneó ligeramente la cabeza. No importa cómo lo eliminen, se regenerará al instante. Una vez que comience a expandirse hacia la Tierra del Norte, detenerlo consumirá inevitablemente toda mi energía. Lo que esto significa es que es muy probable que solo Ofelia y los 4 sirvientes en el salón se enfrenten a Salón. Sin el apoyo de Skadi, las posibilidades de ganar son casi escasas. El ojo místico de la procrastinación, el ojo mágico que puede observar las posibilidades de las cosas, es la única arma en la que Ofelia puede confiar en este momento. Sin embargo, los riesgos que implica adentrarse en ese océano negro son enormes. Pero debes saber que si te vuelves a encontrar con Salón, probablemente no tendrá piedad contigo. La advertencia de Skadi. No había considerado qué pasaría si Salón la atacaba. Sin embargo, como había decidido ir al océano negro para averiguar qué estaba pasando, no podía detenerse allí. Por lo tanto, partiré después de que el sol se ponga por completo. Además, Saber, Brunilde, Archer y el espíritu Ines, por favor, acompáñenme. Ofelia se encargó de contar a los 4 sirvientes en el salón como sus compañeros, pero sorprendentemente, no atrajo ninguna objeción. ¿Te cubro las espaldas? Ofelia, ¿has decidido ser mi José? Esta vez, sin duda lo mataré. Ofelia asintió a los espíritus heroicos y luego le dijo a Skadi, Su Majestad, por favor bendíganos con la runa y permanezca en la ciudad de hielo para ayudarnos en nuestra evacuación. Veo en ti la determinación y la sabiduría para proteger el norte de Europa, así que te ordeno que regreses con vida y recuperes la posibilidad de la victoria. Skadi los elogió con satisfacción y luego agitó su varita para bendecirlos con múltiples runas primordiales. Ofelia abrió el camino, seguida de 4 sirvientes. Abandonaron la ciudad de hielo y nieve y volaron hacia el sur. Al final de su ruta, en el mismo borde de la marea del caos, se encontraba la aldea 67, donde Sharon y Jace se preparaban para descansar. Capítulo 250 El primer beso de Elle. Pueblo 67, en la parte sur del Losbel nórdico. Dentro de los imponentes muros, la temperatura es agradable y el aire está impregnado de una fragancia refrescante. Al mirar alrededor, se aprecian exuberantes flores y árboles, y vibrantes colores verdes se perciben por doquier. Tras ellos se extendía el tranquilo mar de la vida, y justo delante se extendía una vasta extensión de montañas nevadas. Ahora que el sol se había puesto y la noche había amanecido, con solo levantar la cabeza ligeramente, podían contemplar el infinito, despejado y estrellado cielo a lo lejos. De repente, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Unos segundos después, innumerables copos de nieve cayeron del cielo. ¿Está nevando? Ailey se apoyó en el hombro de Salón, levantando su brazo exterior de color blanco jade desde debajo de la capa carmesí, como si esperara que los copos de nieve cayeran en su palma. Sin embargo, la barrera incrustada en la muralla mantuvo toda la nieve fuera del pueblo. Sus delicadas cejas se fruncieron de repente, levantó la palma de la mano y agarró el aire hacia adelante. Una bola de nieve quedó atrapada en las manos de Ailey. La bola de nieve se enroscó entre sus dedos, pero no se derritió. Brillaba juguetonamente con una luz cristalina, antinatural y mágica. La nieve no es solo nieve natural, también es la encarnación del poder divino de Skadi y una parte de su cuerpo.
Ailey notó esto y arqueó las cejas con insatisfacción. Luego usó sus 5 dedos para aplastar la bola de nieve y restaurarla a su magia más pura. Se giró para preguntarle a Salón, pero se encontró con una mirada llena de amor y afecto, y sus mejillas se pusieron rojas involuntariamente. Se inclinó hacia adelante, se colocó frente a Jade, nariz con nariz, y la besó suavemente. Sus pestañas temblaban levemente, su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus 2 manos blancas y delgadas se apretaban y aflojaban sin saber dónde colocarlas. Tomó las manos de Ailey y las sostuvo entre sus palmas, y sus labios se detuvieron en la parte exterior para saborear con delicadeza el sabor de Ailey. Fresco, suave y un poco dulce. Inmersa en la ternura de Salón, Ailey se adaptó poco a poco y dejó de ser tan tímida. Sus labios, que antes estaban fuertemente cerrados, se abrieron ligeramente, revelando un atisbo de oportunidad. Ailey probó la maravillosa sensación de besar por primera vez, e instintivamente tarareó hermosas palabras y respondió involuntariamente. El océano, las montañas nevadas, los pueblos, el cielo nocturno, todo desapareció. Solo quedaban 2 personas besándose en el mundo, y el mundo parecía haberse detenido. Tiempo desconocido, Salón dejó ir a Ailey. Quería decir vámonos a descansar, pero la información transmitida por la Valquiria Negra sobreviviente obligó a Salón a cambiar de opinión. Había un matiz de decepción o alivio mezclado con su exclamación. Ailey se giró con expresión interrogativa. No puedes revelarte por ahora. Regresa primero con tu madre. No es que la identidad de ella no pueda ser expuesta, sino porque Salón no quiere que ella quede expuesta a la vista de Escadiotros y se convierta en un objetivo de ataque. Esperaré a que regreses. Las palabras y la mirada de Ailey transmitían plena confianza y profundo amor. Salón se conmovió, así que la besó de nuevo, justo lo suficiente. Ailey asintió e inmediatamente regresó al espacio submarino bajo la marea del caos. ¿Debería decirle a mi madre que no asuste a Ailey? Mirando hacia el norte, al final del mirador, se pueden ver vagamente 5 figuras acercándose rápidamente en esa dirección. La distancia entre ambos bandos se acortó en un instante. Quizás intimidada por la fuerza de Salón, Opelia se detuvo primero, y los otros 4 sirvientes tomaron la delantera, protegiendo a su amo que estaba detrás. Parece lujosa, pero sin Skadi, incluso con el apoyo de Rune, no pueden representar una amenaza para Salón. Ailey aún no se ha llevado las almas de esos aldeanos, por lo que ahora no es el momento para la batalla final. ¿Estás aquí para recopilar información? Entonces, por favor, regresa. Al instante se puso furioso y recogió la lanza. Salón no se detuvo, se deslizó frente a Opelia y extendió la mano para agarrarla del cuello. No tenía intención de matar a Ofelia, pero sentía que necesitaba enseñarle una pequeña lección a esta valiente muchacha para que no pasara de la valentía a la imprudencia. Si Ofelia pudiera escuchar lo que piensa Salón, seguramente gritaría de dolor y vociferaría. No puedo hacer esto. El momento elegido también coincide con la noche en que Salón no puede recuperar su poder mágico, y no hay forma de mejorarlo. Pero el ojo mágico de Ofelia puede ver el futuro, no leer la mente, así que, naturalmente, desconoce la idea de Salón de ayudarla a crecer. Solo puede ver, a través de la visión del ojo mágico, que la palma de Salón es como la guadaña del dios de la muerte que se dirige hacia su garganta. Ofelia nunca pensó que la muerte estaría tan cerca de ella, pero la preparación que había hecho antes de partir le dio una oleada de coraje en su corazón cuando se enfrentó al miedo a la muerte. El ojo de la procrastinación se liberó al instante. No pidió inmovilizar a Salón, sino simplemente retrasarlo un momento. Los 2 sellos de comando en el dorso de su mano se iluminaron con una luz mágica escarlata, pero esto fue solo un preludio. Por supuesto, todo esto no escapó a los ojos de Salón. Conocía las consecuencias de usar el gran hechizo de mando. Era un milagro que requería pagar el precio irreversible de la vida. Había dedicado mucho tiempo a salvar la vida de Opelia, así que, naturalmente, no quería que el fruto de su trabajo se desperdiciara. Entonces, cambió de agarrar a pellizcar, torció el rostro de Opelia y saltó hacia atrás cuando llegaron 3 ataques desde diferentes direcciones, creando distancia nuevamente. Su desesperación se desvaneció, y el rostro de Ofelia se llenó de profunda confusión. Salón la miró desde lejos y dijo con una sonrisa. Olvidó que fue su acto de querer matar lo que hizo que Ofelia decidiera luchar hasta la muerte. Se mordió el labio y miró a Salón con enfado. Vuelve rápido, duerme un poco y ponte en gear. Iré a buscarte mañana. Opelia respiró hondo y recuperó la compostura rápidamente. Intentó usar su ojo místico para observar la marea de caos al final de su vista, luego negó con la cabeza rápidamente y le dijo a Sigurd a través del contrato de sirviente. Mi ojo demoníaco no se activa. Necesitamos acercarnos. Saber, llévame. Me temo que mi velocidad y altura no le permitirán saltar. Como si hubieran acordado, los 3 restantes siguieron su ejemplo y volaron hacia el cielo, dejando a Salón solo en la nieve. Me sentí aliviado y disgustado a partes iguales. La sensación de cultivar un enemigo amenazante era muy compleja. Mientras suspiraba por el crecimiento de la niña en su corazón, ordenó a más de 1000 valquirias negras en la marea del caos que salieran e interceptaran. Salvaría la vida de Ofelia, no permitiría que ella representara una amenaza para Tiamat. Pero lo que Sharon no esperaba era que no solo emergieran más de 1000 valquirias negras de la marea del caos, sino que también emergiera otra persona, una valquiria vestida completamente de negro, con una mirada mucho más viva que la de las valquirias negras. Lodo.
Por favor, dé la orden, mi señor Salón. La sirvienta más leal esperó para cumplir las órdenes de Salón. Ninguna célula de su cuerpo había escapado al destino de la transformación, y debería ser imposible volver atrás. ¿Qué más puedo decir? De todas formas, no se me da bien luchar en el aire, así que dejaré que Slude, que nació para volar, se encargue de ellos. Slude respondió respetuosamente pero mecánicamente, luego cargó directamente hacia Opelia y los demás. Capítulo 251. Se ha descubierto la debilidad de Sharon. La deslumbrante lanza y las alas de luz, los brillantes ojos rojos, el vestido de cisne blanco y el cabello dorado en cascada, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, todos se transformaron en el color del mar de barro negro. Era un lugar muy oscuro, profundo y escalofriante. No fue porque sintiera cuán poderosa era la fuerza, sino porque los ojos de Slude estaban extremadamente tranquilos, como si estuviera haciendo algo como debía ser, sin ninguna confusión o vacilación después de traicionar a sus antiguos cómplices. Si el mar negro que tenemos por delante puede convertir a Slude en esto, entonces los demás que caigan en él probablemente serán igualmente insostenibles. Vean si pueden capturarla viva. Si no, derrótenla. Tengan cuidado de no ser arrastradas a ese mar. De Slude durante su vida fue guiar a los guerreros al Valhalla. Él mismo no era bueno en la lucha, y rápidamente quedó en desventaja ante el ataque coordinado de Sigurd y Brunhilda. Necesito acercarme. Además de Slude, hay más de 1000 valquirias negras bloqueando el camino, lo que también es una amenaza considerable. Opelia asintió levemente y continuó acercándose al mar de lodo negro bajo la doble protección de los guardias cercanos de Katniss y el fuego de artillería de Napoleón. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, Slude, de quien Sigurd y Brunhilde se suponía que debían ocuparse, volvió a bloquear su camino. Ofelia se dio la vuelta y vio a Sigurd siguiéndola con una mirada de disculpa en su rostro. Fue un descuido mío. Brunhilda lo siguió de cerca, consoló a Sigurd y luego le explicó a Ofelia. La derrotamos fácilmente. Esta Slude acaba de emerger de ese mar. Me temo que solo evaporándolo en un instante podrá ser destruida por completo. Sospecho que por eso Salón atacó a Surut tan pronto. Aunque Su Majestad la Reina y yo hemos recibido algunos beneficios de esto, el verdadero propósito de Salón es proteger este océano negro. Ofelia intentó usar el ojo mágico nuevamente, pero todavía no podía ver nada, así que instruyó. Parece que Salón no saldrá. Desembarquemos en la costa. Así, los 4 sirvientes lucharon mientras avanzaban, y pronto protegieron a Ofelia y desembarcaron en la orilla. Ofelia les recordó, miró el océano negro frente a ella y activó el ojo mágico de la procrastinación. La luz del ojo del diablo brilló, la superficie del mar originalmente tranquila de repente se volvió turbulenta. Ya sé qué hacer. Retirémonos. Después de dar la orden, Ofelia cerró los ojos y cayó sobre Sigurd, lo único que podía recordar en su mente era la escena que acababa de ver con sus ojos mágicos. El gran cuerno que simboliza la tierra, los ojos estrellados que reflejan el mar interior de estrellas, el rostro triste y hermoso y el cuerpo extremadamente frágil y delicado. ¿Es ella Tiamat? Parece tan frágil, no es de extrañar que Salón la proteja con tanto cuidado. Lo siento. Favorabilidad de Ofelia más 10. El aumento de favorabilidad confundió un poco a Sharon. Aún no sabía que Ofelia había tenido la idea de tomar medidas contra Tiamat, pero aún así, planeaba darle una lección la próxima vez que la viera. Aunque le habían recordado que no usara sus ojos mágicos para espiar, no aprendió la lección y vio a Tiamat. Si Sharon no la hubiera detenido, al menos 1 millón de valquirias negras habrían salido corriendo del mar de lodo negro y se habrían dirigido hacia el norte de Europa. Como Aileen miraba a Salón con una expresión de haber aprendido algo nuevo, se sintió avergonzado y rápidamente cambió de tema. Haré que Valquiria Negra te pase la información. Si lo hacemos aquí, no molestaremos a madre, ¿verdad? ¿Deberíamos aterrizar? Cuando se enteró del grave asunto, Aileen adoptó su actitud seria en el trabajo. Estaremos expuestos si desembarcamos. El suelo aquí no tiene protección, y el poder se propagará desde el subsuelo muy rápidamente. Preguntó Salón. Será rápido. Solo tomará 1 docena de horas, muy rápido. Cuando estas palabras salieron de la boca de Aileen, y cuando Salón pensó en cómo usaba años para calcular el tiempo en el inframundo, de repente se sintió muy angustiado. Al haber transcurrido tanto tiempo, el tiempo se ha vuelto tan cruel que ha perdido su sentido. Aileen asintió vigorosamente. Capítulo 252. No es fácil abrir un harén. Del Atlántico. Un rayo de sol atravesó el cielo nocturno y disipó la niebla del mar. En el muelle de la isla llamada Hércules, 2 majestuosos buques de guerra antiguos brillaban a la luz de la mañana. No muy lejos, el secretario Fox permanecía en la playa con las manos en las caderas y los ojos astutos entrecerrados. Deseaba claramente que los espíritus heroicos de los 2 barcos murieran pronto, pero tuvo que esbozar una sonrisa de despedida a regañadientes. Porque Ilia está justo a su lado. Como Ilia no subió al barco, su guardaespaldas, el héroe más fuerte de Grecia y el fan número 1 de Ilia en el mundo, Berserker Hércules, naturalmente protegió a Ilia. No solo no lo odio, sino que siento que debería estar más cerca de él. Sobre todo, ten cuidado con Jason. Esa mirada en sus ojos sugiere que planea secuestrar a tu Berserker.
A los ojos de la secretaria Fox, sembrar discordia y decir cosas malas sobre los demás es la forma más correcta para que las chicas se acerquen entre sí. Ilia asintió 2 veces en señal de acuerdo, luego levantó la cabeza y le ordenó solemnemente a Hércules. Según la inteligencia que tenía, lo que estas 2 naves de espíritus heroicos estaban a punto de hacer no tenía ninguna posibilidad de éxito, y la aniquilación total era el resultado inevitable. ¿Solo le estaba haciendo un favor a Ilia o tenía otros planes? Bueno, la situación en estas 2 naves podría volverse muy peligrosa en cualquier momento. Cuando eso ocurra, recuerda, estás aquí para encontrar a ese Shirou, no para salvar el mundo. Lo que esto significa es que cuando llegue el momento de vender a tus compañeros de equipo, hazlo con decisión y no intentes ser terco. Ilia dejó a un lado su sonrisa tonta, levantó la cabeza, miró seriamente a la secretaria Zorro, luego se acercó y la abrazó. Te haré un 23% de descuento. La secretaria Fox todavía estaba pensando en sus asuntos y sus ojos se apartaron de Ilia y se dirigieron a Hércules que estaba a su lado. Aunque no pueda derrotar a Sarón, ¿puedo intentar escapar? Ilia hizo un puchero en señal de insatisfacción, tiró de Hércules y dio 2 pasos hacia atrás con una mirada cautelosa en su rostro. Sonrió y saludó a Ilia. Que tengas un buen viaje. Antes de haber recorrido 10 metros, se dio la vuelta de repente y corrió hacia la secretaria con sus piernas cortas, diciendo en voz baja y con una mirada maliciosa en los ojos. Vi a mi madrastra y a Salón abrazándose y besándose, y también oí a Ofelia llamando a Salón dentro de la casa. Quiso agitar las manos con indiferencia y decir que no era asunto suyo, pero sus dientes rechinaban sin control. ¿Eso significa que pueden abrazarse y morderse mutuamente? Cuanto más pensaba el secretario Fox en ello, más enojado y triste se ponía. Le dolía la nariz y lágrimas que no había derramado en varias vidas le llenaron los ojos al instante. Estoy de tu lado. Vamos. Cuando el secretario Fox vio a Ilia huyendo a toda prisa, de repente se calmó y se sintió menos triste. Ella sospechaba que lo que decía Ilia podría no ser cierto. Incluso si fuera cierto, puede que no sea la imagen completa. Quiere causar problemas oculto bajo su dulce apariencia, y recordarle deliberadamente estas 2 cosas definitivamente no es por amabilidad. Voy a preguntarle yo mismo a Salón, aunque sea solo para darme una súplica superficial. El secretario Fox sabía que no tenía remedio, así que decidió descargar su ira con los demás. Informó a Kirstalia de la ubicación y la ruta de los 2 buques de guerra mediante mensajes de larga distancia, y deseó sinceramente que muriera más gente y que sus muertes fueran más miserables. Entonces se vistió con gruesas ropas espirituales y activó su habilidad de teletransportarse. Quería verlo cuanto antes. Pero ella no esperaba que tan pronto como aterrizó, el tacto del agua del mar bajo sus pies y el barro negro que intentaba erosionar su base espiritual la aterrorizaron de inmediato. El secretario Fox usó rápidamente su magia para quitar el barro negro adherido a sus zapatos, luego levantó la cabeza y miró a su alrededor. El norte de Europa y el Losbel del Atlántico. La noche aún no ha anochecido del todo y el cielo aún está algo oscuro. La casa de madera y el campo de nieve habían desaparecido y hasta donde alcanzaba la vista se extendía un océano negro interminable que se fundía con la noche. Cientos de figuras negras, parecidas a versiones ennegrecidas de valquirias, sobrevolaban el mar. Miraron de reojo y luego continuaron su patrulla aérea. Ella gritó en el mar oscuro. En cuestión de segundos, un remolino apareció en el mar no muy lejos de ella, y un hombre al que amaba y odiaba salió del remolino. Gracias por tu arduo trabajo. Hay un poco de dolor, un poco de picazón y una sensación de entumecimiento que es difícil de describir. El cuerpo del secretario Fox se relajó y se apoyó en Salón, golpeándole el pecho con sus débiles puños. Bufido. ¿Estás en problemas? Déjame echar un vistazo. Ya no recordaba preguntarle a Salón sobre Escadiopelia. Solo quería escapar de las garras de Salón lo antes posible, pero no tenía fuerzas suficientes, y sus reacciones se volvieron gradualmente sutiles. ¿Alguien? Ella sintió que tal vez no podría escapar, y su lucha final solo le recordó a Salón que no quería ser vista en un estado tan vergonzoso. Sin embargo, la mano malvada que la hacía sentir débil de repente se fue. El secretario estaba tan enojado que saltó y se aferró a Salón, abrió la boca y le mordió el cuello. Fue muy duro. Escuchó la respuesta de Salón, su primera reacción fue de incredulidad, pero al ver que parecía serio, no parecía estar mintiendo, por lo que se concentró y miró nuevamente a Amy. La figura de Tiamat apareció inmediatamente a la vista, y el barro negro que la rodeaba también provocó olas de insatisfacción. La existencia de Tiamat la hacía sentir un poco complicada. Era una auténtica bestia, el mayor desastre de la historia de la humanidad. Aparte de esto, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. Pero cuando hizo esta pregunta, esperaba una respuesta negativa. Ella sabía que era mala y sin esperanza, pero esperaba que el hombre del que se enamoró no hiciera algo tan aburrido. Entonces obtuvo la respuesta que quería. Le pellizcó la cara a la secretaria Fox con 2 dedos. Debería haber hecho una mueca para demostrar que le dolía y que no lo quería, pero en cambio sonrió feliz. Al destruirlo y ayudar a Madre a reconstruir su base espiritual, podremos liberarnos de las limitaciones de la base espiritual de la bestia. Su situación era distinta a la de Tiamat. No podía lograr su visión de esta manera, y nunca había contado con un hombre sólido y confiable como Saron a su lado.
Si le cuento a Salón sobre mi situación, ¿hará algo por mí? El secretario Fox levantó la cabeza y miró en secreto el rostro de Salón, y vio que Salón lo miraba con ojos dulces. Él lo hará. Quizás solo para poder seguir intimidándome, pero lo hará. Al igual que antes, Pensando en el nombre del que tanto intentaba deshacerse, las manos del secretario Fox de repente tuvieron una fuerza infinita y empujó a Salón. Ella no quería ser Tamamo Mae. Ella no quería perder contra Tamamo Mae. Si puedo lograr mi objetivo sin la ayuda de Sharon, entonces debería considerarse que he derrotado a Tamamo Mae, ¿verdad? Aunque te sueltes por accidente, intenta gritarle a Sharon para pedirle ayuda. ¿No se quedará de brazos cruzados mientras mueres? El secretario Fox apretó los dientes y decidió mantenerse alejado de Salón por un tiempo hasta que pudiera deshacerse de la identidad del clon de Tamamo Mae. Pero si se escapa y tiene algún accidente, no me culpes. Tengo asuntos que atender, así que te llamaré más tarde. No me extrañes mucho. Se colocó la palma de la mano en la barbilla y usó magia para lanzar un beso sincero en forma de corazón. Al verlo caer en el rostro de Salón, la secretaria Fox sonrió dulcemente y se teletransportó sin darle a Salón la oportunidad de quedarse. Solo podía aceptar el hecho de que el secretario Fox se había escapado otra vez. Pensando en el beso fugaz que acababa de recibir, frunció el ceño y se secó la cara. Se sintió aliviado al ver que no tenía marcas de lápiz labial ni nada parecido en las manos. Ailey y Tiamat juntas. Toda la noche, solo intentar elegir una historia que les interesara a ambas, agotó incontables neuronas en Salón. Si trae de vuelta al secretario Fox, Salón tendrá que encontrar una forma de sacar a Mahon, de lo contrario estallará una pelea. En particular, el carácter del secretario Fox, que desea crear caos en el mundo, es simplemente una fuente de desastre en el harén. Liquidar la deuda podría ser el comienzo de un período interminable de intranquilidad. Sería mejor si pudiera separarlas. En el mar por un rato y dejar que mi mente vagara por un rato, escuché una voz que me urgía desde la marea caótica. Pero ahora ya casi amanece y hay otras cosas que hacer. Necesito recuperar mi poder mágico. Madre, por favor, ayúdame a tocarle el sonido a Ailey y te lo diré desde arriba. Capítulo 253 Muerte de los pueblos nórdicos. El sol salió del este, subió lentamente hasta el centro del cielo y luego se movió unos centímetros hacia el oeste. Que ha invadido la bahía sur del cinturón perdido nórdico sigue tan tranquila como antes, pero el espacio en las profundidades del mar donde Tiamat reside temporalmente ha cambiado drásticamente. Originalmente no superaba los 10 metros de largo y ancho, se ha expandido decenas de veces. Cada 10 metros aproximadamente se alza una antigua puerta de piedra. Un total de 7 puertas han transformado este lugar en un inframundo donde Ailey puede ejercer su poder. El autosello de Tiamat se había liberado hacía una hora. Se adentró en la marea del caos y se movió lentamente entre los postes de varias puertas, con el aire tranquilo de quien sale de paseo. A diferencia de Tiamat, ella se paró frente a la primera puerta con una mirada cansada en su rostro, pero su concentración estaba enfocada. El único lugar al que no puedo entrar es el castillo. De todas formas, no es un lugar donde viva gente. Estas cosas eran inofensivas. La clave era terminarlo pronto y dejar descansar a Ailey. Une las almas de todos los humanos en el cinturón perdido nórdico. Ailey asintió levemente, levantó la jaula de armas que normalmente colgaba de su cintura frente a ella y gritó con voz profunda. Oren. Alaben con todo su corazón a los humanos del cinturón perdido nórdico. Señora del inframundo, pisoteadora de los picos sagrados, Ereshkigal. Mientras Ailey cantaba, la jaula del arma en su mano pareció convertirse en un agujero negro y comenzó a liberar una fuerza de succión extremadamente fuerte dirigida al alma. La fuerza de succión, potenciada por las 7 puertas antiguas, se extendió por el suelo. Pronto, almas humanas con un tenue resplandor comenzaron a caer desde la coronilla. Al caer en este inframundo temporal, las almas humanas eran atraídas de inmediato por la succión de la jaula de armas. Se apresuraban a atravesar las 7 puertas y entrar en la jaula de armas en manos de Ailey. Más de un minuto después, las 10.166 almas humanas quedaron prisioneras en la jaula de las armas, sin que ninguna pudiera escapar. Ten cuidado. Los cumplidos que había preparado se vieron obligados a tragarse antes de siquiera empezar a hablar. Salón se apresuró a abrazar a Ailey. He estado de pie demasiado tiempo, tengo las piernas entumecidas. Ailey se apoyó en los brazos de Salón, frotando y golpeando sus pantorrillas con movimientos muy feroces, lo que hizo que Salón se sintiera un poco angustiado. Envolvió su palma con la suave magia solar, la colocó sobre la pantorrilla de Ailey y la limpió suavemente. Está bien ahora. Extremadamente tímida, ella casi convirtió a Salón en una bestia, pero afortunadamente sabía que no era el momento ni el lugar adecuados. Iré a terminar el resto de las cosas y luego nos iremos a casa juntos. El Losbel nórdico están teóricamente extintos, y todo lo que queda es destruir el núcleo de la historia humana en este mundo, la ciudad de hielo y nieve. No te lastimes. No mueras. De ella y Tiamat hizo que Sharon se sintiera cálido en su corazón, pero en realidad eran ellas quienes debían preocuparse por su seguridad. Espérame cuando vuelva. No dejes que se vaya de aquí, y mucho menos que vaya al mar. Ella abrió la boca de par en par, con los ojos llenos de no puedo hacer esto. Sharon sabía que pedirle a ella que cuidara de Tiamat era demasiado pedir, así que le dijo.
Después de que todo estuvo arreglado, Sharon abrazó a Tiamat y la besó en la mejilla, luego se lo repitió a Elei. Todos los habitantes del pueblo murieron en silencio. Skadi no estaba enojada. Salón le había dicho de antemano que los humanos serían purificados primero, así que estaba mentalmente preparada. Pero ella todavía frunció el ceño porque estaba extremadamente confundida. ¿O es por alguna otra razón? Las abrumadoras valquirias negras que se mostraban en la proyección demostraban que Salón definitivamente podía matar a todos los humanos del norte de Europa miles de veces, pero eligió un método que parecía muy laborioso. Es una lástima que no haya tiempo para pensarlo ni posibilidad de preguntar. La batalla decisiva es inminente. No te detendré, pero tampoco te apoyaré. Opelia regresó a la ciudad de hielo ayer, Skadi rechazó su infieme. Si no podemos derrotar a Sharon con nuestra fuerza, naturalmente seremos incapaces de resistir su venganza, que será mucho más devastadora que la destrucción provocada por el último titán, Surtur. La advertencia de Skadi hizo que Opelia se diera cuenta de algo, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse y no se arrepentiría de la decisión que había tomado. Por lo tanto, me uniré a usted, a saber, a Brunhilde y al espíritu Katniss en la batalla contra Sauron. A Napoleón, que no fue mencionado, se le confió naturalmente la tarea de decidir el resultado de la guerra. Skadi aún no recordaba el nombre de Napoleón. Se levantó del trono y agitó suavemente la varita que llevaba en la mano. Originalmente utilizado para reuniones se expandió repentinamente, multiplicándose rápidamente por 10. Skadi, Opelia y los demás que estaban dentro parecían pequeños personajes entrando en la tierra de los gigantes. Aquí solo hay hielo y nieve, no hay sol. Considerando la trama posterior, lo pensé y decidí modificarlo. La habilidad saltar pasó a llamarse teletransportar. Puede transportar personas y objetos, requiere coordenadas precisas, tiene un tiempo de recuperación de 7 días y no consume puntos de atributo. Capítulo 254. Entrando en el cuerpo de Skadi. Esta tarde en el norte de Europa está más tranquila de lo habitual. La ya escasa población humana quedó en completo silencio tras la cosecha de Elle. Los gigantes que vagaban por las tierras nórdicas se ocultaron como si hubieran recibido una orden, y las valquirias producidas en masa que a menudo aparecían en el cielo desaparecieron por ningún lado. Incluso se oía el sonido del viento. Muy tranquilo. Pero no es nada pacífico. 5000 valquirias negras surgieron de la marea del caos, desplegaron su formación en el aire y cubrieron silenciosamente el cielo nórdico con una cortina negra. Volaron frente a Salón y avanzaron a gran velocidad hacia la ciudad de hielo y nieve. No encontraron ninguna resistencia en el camino y simplemente siguieron avanzando hasta que llegaron sanos y salvos fuera del puente de la ciudad de hielo y nieve. Destrozado fácilmente 500 valquirias negras con su blizzard la noche anterior, por lo que 5000 que no habían sufrido una transformación cualitativa no fueron un problema para ella. ¿O forzarla a salir? Basándose en la idea básica de enfrentar al enemigo en todo, Salón no lo dudó y ordenó directamente a las valquirias negras que volaban por los aires que lanzaran ataques contra el castillo. La orden fue respondida con prontitud, y Black Valkyrie arrojó la lanza que tenía en la mano casi al mismo tiempo. 5000 lanzas negras perforaron el aire, formando un oscuro puente arcoíris en el aire, que finalmente se estrelló contra la pared exterior del castillo con un rugido. Los crujientes sonidos tintineantes resonaron entre las montañas, pero después de una ronda de lanzamientos, la ciudad de hielo y nieve aún estaba cristalina y brillante, sin sufrir ningún daño. 1 minuto. 3 minutos después, la ciudad de hielo y nieve ha sufrido innumerables golpes de lanza, pero nunca ha sido sacudida y todavía se mantiene en pie en la tierra del norte de Europa. Quizás se podrían producir más valquirias negras para superar en número a Skadi, pero el tiempo requerido sería incalculable e inaceptable para Sharon. Entonces le dio a Valquiria Negra una nueva orden. Y pisó el puente serpenteante de cristal de hielo que conducía al castillo por segunda vez. Caminó por el borde del puente, con pasos firmes y sin prisa. No fue porque no tuviera prisa, sino porque de repente recordó la descripción de esta ciudad de hielo y nieve, lo que lo hizo sentir un poco extraño. La ciudad de hielo está construida de hielo creado por la magia de Skadi. Es a la vez su templo y parte de su cuerpo. Última vez que vine aquí, solo quería declarar la guerra y no tuve muchos pensamientos extraños, pero esta vez... Entonces el puente y el castillo se balancearon ligeramente. Había olvidado que Skadi podía escuchar sonidos del mundo exterior, por lo que rápidamente se movió al centro del puente, puso una cara seria y aceleró el paso hacia la puerta del castillo. Aún más ambiguas salieron de su boca sin pensar. Salón puso la mano sobre la puerta, pero antes de que pudiera hacer fuerza, esta se abrió sola. Un aire frío salió del interior del castillo y le entró en la cara. Exhaló suavemente y entró en el castillo con el favor en la mano. También entró en el lugar donde Skadi se preparó para la batalla decisiva. Una sala de cristales de hielo del tamaño de un gran campo de fútbol. Levantó la cabeza, entrecerró los ojos y recorrió con la mirada los cristales de hielo en la parte superior del salón, luego hacia abajo, deteniéndose en el trono de jade al final de su vista. Frente a la sede Amidlin se encuentra el único dios nórdico, Skatach Skadi. Su mirada era firme, su expresión solemne, y el aura eterna y absoluta de una diosa impregnaba su cuerpo. La joven Skadi parecía existir solo en sueños y ya no podía ser vista en la realidad. Al lado de Skadi estaba Ofelia.
La figura de la chica maga seguía tan frágil como antes, con líneas misteriosas fluyendo en su ojo diabólico escarlata, mientras que en su otro ojo, la figura de Salón se reflejaba con una mirada extremadamente complicada. ¿Por qué parece que debiera millones? Ni Napoleón, ni Hilde ni Orlinde. Efectivamente, vio los 2 sellos de mando que le habían arrancado de la mano. Valquirias negras, al ataque. Desplieguen una búsqueda exhaustiva a lo largo del borde de la marea del caos. Maten a cualquiera que vean. La nueva orden envió directamente a las 5000 valquirias negras que custodiaban la marea del caos. Esta acción alarmó a Tiamat en el espacio submarino, y la voz de tensión y ansiedad invadió de inmediato la mente de Salón. ¿Estamos en peligro? Después de apaciguar a Tiamat, Sharon levantó el favor en su mano. Skadi y Opelia estaban bien preparadas. Tras bloquear la luz solar, la marca solar de Salón no pudo reponer su poder mágico. Pero Tiamat está en el norte de Europa. Incluso sin la marea de caos bajo sus pies, Sharon podría fácilmente tomar prestado el poder y la fuerza de Tiamat. Como para no distraer a Sharon, la voz de Tiamat no volvió a sonar, pero su poder mágico continuó fluyendo hacia Favor desde la nada. En un instante, Favor se transformó en el color de la marea del caos, quedando completamente negro. Además, una línea roja clara con una luz estelar centelleante se extendió por la parte delantera y trasera de la espada. Ese es el color de los ojos estrellados de Tiamat. Capítulo 255. Luchando dentro del cuerpo de Skadi. No se requiere comunicación. Ya sea antes o durante una batalla, a Sharon nunca le gusta hablar demasiado. Es más, Skadi ya ha demostrado su determinación de luchar hasta la muerte. Entonces, corriendo a toda velocidad, la distancia de más de 100 metros entre él y Skadi era casi nula. En un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado el centro del campo. Pero cuando estaban a punto de llegar al trono de Skadi, un alto y grueso muro de hielo se levantó del suelo, bloqueando su paso. Pensé que podría abrirme paso fácilmente, pero no esperaba que este muro de hielo fuera mucho más fuerte de lo que imaginaba gracias a la bendición de la magia. Lo que es aún más odioso es que hay varios escudos de hierro divinos que brillan con luz mágica ocultos bajo el muro de hielo. Aunque su cuerpo era tan fuerte como el artefacto, aún sentía dolor en la cabeza por el golpe. La mayor parte proviene de la fuerza de reacción. Pero Salón no tuvo tiempo de explorar esas cosas sin importancia, porque los 3 sirvientes que había dejado atrás ya lo habían alcanzado y lo apuñalaron con sus armas al mismo tiempo. Las 3 armas no eran comunes para empezar, y ahora había múltiples runas brillando en las armas, que apenas eran lo suficientemente afiladas para lastimar el cuerpo de Sharon. No te lastimes. Las instrucciones sinceras de Tiamat pasaron por su mente. Si regresaba en semejante estado, sin duda sería regañado. La energía necesaria para apaciguar a Tiamat podría no ser menor que la de librar una batalla. Así, abandonó la idea de arriesgarse a lesionarse a cambio de lesionarse para acercarse a Skadi. Bloqueó cuidadosamente los 3 ataques y, a juzgar por la fuerza transmitida cuando Favor los bloqueó, pudo notar que la fuerza de Sigurd, Brunhilde y Katniss también había aumentado significativamente. Los 3 atacaran juntos, podrían causar daños considerables e incluso amenazar la vida de Salón, pero eso se limitaba al aspecto ofensivo. Al fin y al cabo, son 3 individuos independientes, sus defensas no se pueden sumar y solo pueden soportarlo solos. Sharon se equilibraron en 4 dimensiones bajo la compulsión del sistema, otorgándole una velocidad extrema que ni siquiera ellos podían igualar, ni siquiera con la bendición de Rune. Especialmente cuando Sharon bloqueó el ataque y comenzó a contraatacar, la diferencia de velocidad era aún más evidente. Aunque la Valquiria tiene excelentes cualidades individuales, no está diseñada para el combate, ni ha experimentado innumerables batallas como Sigurd y Katniss. La única divinidad de alto nivel digna de alabanza fue reducida al nivel más bajo después de enamorarse de Sigurd. Qué desafortunado es convertirse en un blanco fácil para Sharon. La espada del favor se clavó directamente en el corazón de Brunhilde. De repente, un escudo de hierro divino apareció de la nada entre Favor y el cuerpo de Brunhilde. Favor golpeó el escudo con un sonido sordo, y el escudo se cubrió inmediatamente de grietas, pero detuvo con éxito el impulso hacia adelante de Favor antes de que se rompiera. Hay más que estos 3 sirvientes participando en la batalla. El oportuno apoyo de Skadi salvó a Brunhilda del peligro. Brunhilda también aprovechó esta oportunidad para distanciarse, reagruparse y unirse nuevamente al asedio de Sharon. El escudo de hierro divino está casi en todas partes y siempre puede bloquear ataques casi fatales en momentos críticos. Tan pronto como Sharon intentó girar hacia Skadi, una pared de hielo envuelta en un escudo de hierro divino apareció inmediatamente frente a él. Como era de esperar, es Skadi. Es de hecho la mujer que cambió el ambiente de los juegos en su vida anterior. La exitosa moderación de Sharon es la mejor prueba de la gloria que pertenece solo a Skadi. Pero esto es solo temporal. La naturaleza era completamente diferente a la magia del sol, así que le llevó un tiempo adaptarse por completo. La magia de Tiamat es extremadamente corrosiva, pero no puede compararse con la magia del sol en términos de poder destructivo puro e impacto. Sin embargo, esta corrosividad no fue de ayuda cuando Favor solo pudo golpear el escudo de hierro divino, produciendo un sonido de martilleo. Sin embargo, Tiamat adoraba a Sharon lo suficiente como para que el poder de la pupila estelar del mar del origen se mezclara con la magia y se uniera a la espada del Favor.
La velocidad de la luz era demasiado rápida para que Brunilde pudiera esquivarla, y no era lo suficientemente rápida para que Skadi invocara el escudo de hierro divino para defenderse. La luz mortal se dirigió directamente a la parte superior del cuerpo de Brunilde y estaba a punto de quitarle la vida, pero de repente una cortina de luz azul claro se levantó frente a ella. La cortina de luz parecía tan delgada como un trozo de tela, pero neutralizaba por completo la luz. Tras desaparecer, la cortina de luz produjo unas ondas violentas y luego se disipó en el aire. Tampoco era posible que fuera la magia de Ofelia. La magia moderna definitivamente no era suficiente para crear una magia protectora de esta magnitud. Al recordar los pocos caracteres chinos que había capturado antes de que la cortina de luz se disipara, Salón sintió que tenía la respuesta. Amplió sus sentidos, recorriendo el salón de hielo y nieve, y rápidamente encontró al prisionero escondido detrás del trono de jade. Una zorrita de pelo rosa asomándose por aquí. Al notar la mirada de Salón, el secretario Fox inclinó la cabeza, revelando una expresión inocente y parpadeando, como si preguntara: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Al ver la sonrisa astuta en su rostro y la mirada juguetona en su rostro, estaba claro que no quería ayudar a nadie, sino que simplemente quería causarle algunos problemas a Salón. Un rayo de luz escarlata volvió a salir de la punta de la espada, rozando el borde del cuerpo de la secretaria Fox e impactando contra la pared tras ella. El secretario Fox recibió una advertencia que amenazaba su vida y se escondió tras el trono con la cabeza entre los brazos. Los tres sirvientes en el campo no esperaron a que Salón hiciera sus tareas, sino que lo apuñalaron con sus armas uno tras otro. Con un movimiento de muñeca, blandió la lanza y a Brunilde juntas hacia la espada mágica de Sigurd. Extendió su mano derecha y apuñaló a Katniss con el favor que tenía en la mano. El omnipresente escudo de hierro divino una vez más se interpuso entre Katniss y Favor, bloqueando por la fuerza el impulso del avance de Favor. Pero el ataque de Salón no terminó aquí. Favor. El escudo de hierro divino bloqueó el Favor una vez, y luego bloqueó diligentemente la primera mitad del poder del dinero de luz antes de desintegrarse y desaparecer. La mitad restante de la luz hizo estallar la armadura blanca pura, destrozando la piel oscura de Katniss. Skadi exclamó y rápidamente activó su magia. Pero antes de que se formara el segundo escudo, Favor continuó avanzando, entrando por el pecho y saliendo por la espalda, como una aguja perforando tofu, apuñalando a Katniss que no tenía protección del océano y haciéndole sentir frío por todas partes. Al mismo tiempo, Sigurd y Brunilde también lanzaron sus noble fantasmas. Capítulo 256 Se completó la colección de las tres hermanas valquirias. En la ciudad de hielo y nieve se hacía cada vez más intensa, pero cerca de la bahía, a 70-80 kilómetros de distancia, la batalla que Napoleón necesitaba librar no podía lanzarse por un tiempo. Decenas de miles de valquirias negras cumplieron las órdenes de Saron y se distribuyeron uniformemente en la periferia de la marea del caos, formando una red protectora impenetrable. Con el poder de los dos hechizos de comando activados por Ofelia antes de partir, Napoleón tuvo la oportunidad de atravesar esta línea de defensa, pero no había garantía de que pudiera continuar llevando a cabo la misión después del avance. Afortunadamente, encontró ayudantes, dos individuos comandantes pertenecientes a Skadi, las valquirias, Hilde y Orlinde. Tal vez fue para protegerlas, o tal vez fue por alguna otra razón. En resumen, las dos valquirias no fueron dispuestas por Skadi para participar en la batalla en la ciudad de hielo y nieve. Entonces, abandonaron la ciudad de hielo y se dirigieron al sur, pero fueron descubiertos y detenidos por Napoleón antes de entrar al rango de patrulla de la Valquiria Negra. La reina nos prohíbe atacar este océano negro. Hildred terminó de hablar, Orlinde agregó: vinimos aquí solo para comprobar el estado de Hildred. Después de escuchar a las dos valquirias hablar, Napoleón no expresó ninguna opinión, pero muy caballerosamente señaló la ubicación de Slude que había observado. Está en esa dirección. Hildred y Orlinde miraron en la dirección que señalaba el brazo de Napoleón y apenas pudieron distinguir una figura oscura y solitaria en la superficie de la marea del caos. El hombre permaneció en silencio sobre el mar negro. A diferencia de las demás valquirias negras, no patrullaba por los alrededores. En cambio, miraba hacia el norte, y nadie sabía lo que hacía. La distancia era demasiado grande y Hildred y Orlinde no podían reconocer la apariencia del hombre, pero los instintos emocionales que superaban el cuerpo de la valquiria les hicieron estar seguros de que el hombre era Hildred. Deberíamos ir allí inmediatamente. Napoleón los detuvo y señaló a la valquiria negra que patrullaba en el aire, preguntando con incredulidad. Y Ruth asintió. Antes de que Napoleón pudiera seguir disuadiéndola, Orlinde explicó: usamos runas con efectos de camuflaje. Estas réplicas no pueden detectarnos. Entonces usa esa runa conmigo también. Iré contigo. Hildred como Orlinde mostraron expresiones de resistencia. Como caballero, solo quiero acompañarlas hasta allí con seguridad. En cuanto llegue, me iré de inmediato y definitivamente no interrumpiré su fiesta. Las palabras de Napoleón estaban llenas de sinceridad y su sonrisa era hermosa y confiable. No solo las runas ocultas, sino que también bendijeron a Napoleón con todas las runas originales que poseían y que podían mejorar su poder de combate. Vamos. Napoleón realizó el saludo típico de caballero y caminó al frente para liderar el camino, seguido de cerca por Hilde y Orlinde. Confiando en el efecto de ocultación de Rune, los tres no atrajeron la atención de ninguna valquiria negra y atravesaron la densa línea de defensa de manera segura.
Estaba a solo unas decenas de metros de Slud. Napoleón se detuvo primero y se giró para mirar a Slud y Orlinde. Vayan, damas, y les deseo todo lo mejor. Ildre y Orlinde asintieron levemente a Napoleón, no dijeron nada y continuaron avanzando hasta llegar frente a Ildre. Solo sintió que su corazón se contraía violentamente, tan doloroso como si lo quemara. La ennegrecida Slud se enfrentó a sus antiguas hermanas con una sonrisa extremadamente satisfecha y feliz en su rostro. Desde el día en que el Ragnarok se descontroló, conocemos la mente humana. Cuando vimos a nuestra hermana de la historia panhumana, la llama de los celos en nuestros corazones casi nos consumió. Slud sonrió levemente, se acercó a Ildre y Orlinde y tomó sus manos. La era de los dioses nórdicos ha terminado. Ya no somos necesarios para guiar las almas de los guerreros. Ven conmigo y regresa al mar primigenio de la vida. Aún quiero estar contigo. El agua oscura del mar surgió de las manos de Slud, cubriendo las muñecas de Ildre y Orlinde, y rápidamente se extendió sobre sus cuerpos. ¿Qué estás haciendo? Orlinde se horrorizó e intentó desesperadamente retirar su muñeca, pero no era rival para el malvado Slud. Usó magia apresuradamente para expulsar el lodo negro, pero solo aceleró su propagación. Giró la cabeza para mirar a su lado, pero descubrió que Ildre no puso resistencia alguna y, obedientemente, dejó que el lodo negro cubriera su cuerpo. Slud tiene razón. Hace tiempo que conocemos el corazón humano y lo que son las emociones. Una suave sonrisa que nunca antes había aparecido apareció en el rostro de Ildre, y su voz estaba llena de afecto y ternura. ¿Vamos a estar separados aquí? No, no quiero estarlo. Si no puedo traer a Slud de vuelta, me quedaré con ella. Nos acabamos de reencontrar con ella. Orlinde enfatizó en voz alta las razones por las que no podía rendirse. Sigurd, el héroe matadragones que la amaba profundamente, estaba a su lado. No tenía ojos para nosotros. Solo nos teníamos el uno al otro. Ildre tenía razón. Brunhilda ya no era una valquiria y ya no compartía todos sus sentimientos con ellas. Irud sonrió y dijo, Skatar heredó la sabiduría de su padre y no nos permitió participar en la batalla final. Supongo que tácitamente permitió que todo esto sucediera. Ya no encontraba motivos para resistir, y la erosión de su base espiritual por el lodo negro también la incapacitaba. Mi hermana mayor no vino, me temo que fue asesinada por nuestro señor Saron. Las tres hermanas estaban obviamente muy felices de reunirse, pero Slud todavía se sentía un poco arrepentido. Ildre, Orlinde, qué bueno que podamos estar juntas de nuevo. Slud tomó las manos de Ildre y Orlinde, quienes habían perdido su capacidad de resistir, y se preparó para guiarlos hacia la marea del caos para una mayor transformación. De repente, un sonido ensordecedor de disparos de cañón llenó el aire. Capítulo 257. La ira de Tiamat. Aprovechó el momento en que Ildre y Orlinde distrajeron la atención de Slud y se deslizó justo por encima de la marea del caos. Sostuvo el cañón con ambas manos, apuntó hacia abajo a la superficie del mar y lanzó su noble fantasma hacia la ubicación en el lecho marino marcada por Opelia. Y debido a la leyenda de la Esfinge Destructora, tiene un poderoso ataque especial contra el misterio. Napoleón transformó las posibilidades de la humanidad en balas de cañón y las disparó. Las balas, dejando una estela de llamas de colores, atravesaron el mar y se precipitaron hacia las profundidades de este océano negro. En las profundidades del mar, toda la atención de Tiamat estaba centrada en observar la batalla contra Saron a través de su magia y poder, y no tuvo ninguna reacción ante el bombardeo que se acercaba rápidamente. Pero ahí está ella. Con un fuerte sentido del territorio, percibió el ataque exterior en cuanto se lanzó la artillería. Para liberar el noble fantasma para un contraataque, y este era solo un submundo temporal, así que no había forma de usar la autoridad absoluta para anular el poder del ataque. Afortunadamente, el poder mágico de Tiamat era infinito, así que podía usarlo para defenderse. Ailey gritó fríamente, agarrando la lanza en su mano y apuntándola sobre su cabeza. Mientras se movía, cientos de pilares de piedra se elevaron del suelo y volaron hacia la parte superior del espacio submarino para formar una gruesa pared del inframundo. El muro hecho del inframundo parecía poco capaz de soportar el impacto y estaba al borde del colapso. Ailey resopló fríamente y cientos de pilares de piedra bloquearon la parte inferior de la primera pared, formando una segunda línea de defensa. Romper el primer muro consumió la mitad de la potencia del bombardeo arcoíris. Al impactar el segundo, este se destruyó junto con el muro y se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales de colores. Se transmitieron naturalmente a la superficie del mar a través del canal abierto por el fuego de artillería. Incluso con el fortalecimiento de los dos sellos de comando y la amplificación de la runa primordial, el bombardeo después del lanzamiento del noble fantasma aún carecía de algo de poder. Su cuerpo, fortalecido por los sellos de comando y las runas, también puede ayudarle a liberar de nuevo el noble fantasma. Pero el bombardeo anterior ha puesto al enemigo en alerta, y la hermosa diosa con la capa roja bajo el mar definitivamente responderá a tiempo al próximo bombardeo. Con el rabillo del ojo, vio al Slug negro corriendo hacia allí rápidamente. Desde un punto de vista racional, debería retirarse ya. Había hecho todo lo posible. Fue la falta de inteligencia lo que hizo que el ataque fracasara. Incluso si regresaba con las manos vacías, Opelia no podía culparlo. Pero Napoleón no era ese tipo de hombre. Es un héroe cuya cualidad de responder a los deseos está impresa en la naturaleza humana. Parte de la razón por la que vino al cinturón perdido nórdico fue para cumplir el deseo de Ofelia.
Desafortunadamente, el corazón de Ofelia ha sido despertado por un villano pasajero, y ya no necesita la ayuda ni la salvación de Napoleón. Lo único que queda entre ellos es una lucha de posiciones. Pero afortunadamente, después de que el villano reveló su identidad como el mayor desastre de la historia de la humanidad, Napoleón tuvo otra oportunidad de luchar por Ofelia. Ya sea por el bien de la humanidad o por el de Ofelia, no puede darse por vencido en este momento y no puede decir que ha hecho lo mejor que pudo. Napoleón gritó el nombre de Ofelia a través del contrato y de inmediato recibió una respuesta de la otra parte. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Aún no ha empezado? La voz de Ofelia no era muy firme y revelaba un rastro de ansiedad. Era de suponer que la situación en la ciudad de hielo y nieve debía ser muy desfavorable. Pero tengo algo por lo que disculparme contigo, Ofelia. Napoleón giró la cabeza para mirar hacia el norte, sonrió y luego comenzó a verter todo el poder de su base espiritual en el cañón. Ofelia presentía vagamente que algo andaba mal, pero ya había agotado sus 2 hechizos de comando y se encontraba lejos, en la ciudad de hielo y nieve. Hiciera lo que hiciera, era demasiado tarde. Joy. Archer, ahora eres mi sirviente. Te ordeno que completes tu misión y regreses con vida. No necesito ese regalo, pero deberías guardarlo y dárselo a tu esposa, la mismísima Josepine, cuando tengas la oportunidad. Es lo correcto. Napoleón sonrió con amargura. Ya podía oír el sonido de la base espiritual al romperse, y todo estaba cargado en el cañón que sostenía en sus manos. El cañón estaba completamente cargado, y el poder mágico condensado en la boca levantó un fuerte viento en el mar, volando a Slude, que intentó acercarse para detenerlo. Haré estallar el arco iris de la victoria desde aquí. Tómalo, gran desastre de la humanidad. Los 2 sellos de mando, las runas primordiales, cada partícula que componía esta base espiritual y la luz de la posibilidad humana representada por el nombre Napoleón, todo esto se unió. El cañón disparó un torrente de luz colorida mucho más rápido, más potente y deslumbrante que el arco iris del primer disparo. Un agujero de 100 metros de largo y ancho se abrió en la oscura superficie del mar, y el muro del inframundo que una vez había ocultado el tesoro se hizo añicos con el toque de un dedo. Ailey ha reforzado el muro del inframundo hasta la 5ª capa, pero el torrente colorido aún irrumpió en el espacio submarino con un poder incomparable, apuntando directamente hacia Matt. ¿Qué debo hacer? Ay, madre, por favor, que no te pase nada. Ella estaba tan ansiosa que casi lloraba. A sus ojos, el cuerpo real de Tiamat, quien siempre había sido protegida por Sharon, era muy frágil y no tenía forma de sobrevivir a un ataque tan poderoso. Pero Tiamat simplemente giró la cabeza, miró el torrente colorido que se acercaba y abrió la boca ligeramente. Parecía mucho menos sólida que el inframundo invocado por Ailey, pero eliminó fácilmente el torrente de colores. Si Sharon estuviera aquí, definitivamente le diría a ella que un noble fantasma nacido de la historia humana correcta no puede causar ningún daño a Tiamat. Como no le preocupaba que Tiamat sufriera algún daño, solo envió a las Valquirias Negras a patrullar aunque sabía que Napoleón podría lanzar un ataque sorpresa. Tiamat se enfureció. 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Innumerables valquirias negras fueron producidas en un instante, y después de recibir la orden de exterminar a todas las criaturas en el norte de Europa excepto Sauron, se precipitaron fuera de la marea del caos. Ofelia. La conciencia restante de Napoleón vio esta horrible escena y rápidamente utilizó el privilegio del emperador para proteger también a Ofelia. Salón protegió a la malvada humana en el fondo del mar, pero en realidad, estaba protegiendo este planeta. ¿Cuál es exactamente su propósito? La voz de Napoleón se fue haciendo cada vez más débil hasta que finalmente desapareció por completo. ¿Qué quieres decir? Hola. ¿Arquero? ¿Napoleón? Ofelia llamó una y otra vez, pero no recibió respuesta. Pero no tuvo tiempo de preocuparse por Napoleón, porque la primera víctima apareció en la sala de hielo y nieve. El espíritu del dios Kenis, el núcleo de su alma está roto. Capítulo 258. Ofelia nunca se rinde. La mitología griega, había una joven antesalía famosa por su belleza. Su nombre era Caenis. Un día, mientras ella paseaba por la orilla del mar, Poseidón, el dios del mar, se sintió atraído por su belleza y la tomó por la fuerza. Poseidón quedó satisfecho con este picnic y le prometió a Katniss cumplir uno de sus deseos. Poseidón accedió inmediatamente a la petición de Katniss, la convirtió en hombre y utilizó el poder del dios del mar para otorgarle invulnerabilidad. Pero en ese momento, Kenis se encontraba en el norte de Europa. Aunque Poseidón era uno de los 3 dioses principales de la mitología griega, no pudo hacer efectiva esta protección invulnerable. Por lo tanto, el favor en la mano de Sharon atravesó fácilmente el corazón de Katniss y destrozó el núcleo de su alma. Consejo. La preferencia de Katniss está activada, actualmente. -90. Yo, bueno, odio. Pero según Sharon, Caenis odiaba a Poseidón por insultarla y descargaba su ira sobre los dioses griegos, pero al mismo tiempo era orgullosa y arrogante debido a la poderosa fuerza otorgada por Poseidón. La varita mágica, runas con un suave brillo se adhirieron al cuerpo de Katniss, tratando de estabilizar su núcleo espiritual destrozado. Por Sigurd y Brunhilde al mismo tiempo también privaron a Sharon de la oportunidad de acabar con el oponente. Así parece. Pero antes de que el ataque del noble fantasma llegara, Sharon dispersó el favor en su mano, extendió su brazo derecho como un rayo, agarró el cuello de Caenis, torció su cintura y usó el escudo humano para bloquear el brillo del noble fantasma.
Brunilda estaba horrorizada, y aunque Sigurd controlaba bien su expresión, sus pupilas se tensaron inconscientemente. El noble fantasma se libera, irreversiblemente. Justo cuando Katniss estaba a punto de morir a manos de su propia gente, el omnipresente escudo de hierro divino apareció nuevamente, bloqueando el camino del ataque del noble fantasma. Un escudo de hierro divino fue demasiado débil para interceptar el tesoro del grupo de comida para perros nórdicos. Se hizo añicos tras solo 0,1 segundos, pero aún así compensó un daño considerable. En el momento crítico, la vida de Katniss fue salvada. Ofelia, que estaba de pie junto al trono, presenció todo esto y no pudo evitar sentirse profundamente impresionada por las extraordinarias habilidades mágicas de su majestad la reina. Pero Ofelia no se dio cuenta de que Skadi, que había logrado esta gran hazaña, estaba conteniendo la respiración, resistiendo la urgencia de jadear en busca de aire y calmando silenciosamente su corazón que latía violentamente. Es muy emocionante. No fue porque tuviera miedo de que Katniss muriera, sino porque en el momento anterior, el cuerpo de Skadi realizó acciones inimaginables bajo circunstancias normales sin pensar, y salvó a Katniss de la muerte 2 veces en menos de un segundo. El rostro de Skadi estaba tan frío como siempre, pero miró a Salón con cierta inquietud en el corazón, preguntándose qué pensaría Salón de su actuación. Si no fuera por Skadi, los 3 sirvientes en el campo habrían muerto hace mucho tiempo y no habría escena de Katniss saltando de un lado a otro en el límite entre la vida y la muerte. Entonces, después de notar la mirada de Skadi, Salón se giró y le sonrió. Skadi estaba un poco mareada por la sonrisa de Saron, y apenas logró controlarse para no perder la compostura, pero Ofelia junto al trono dejó escapar un grito horrorizado. Sí, Katniss todavía está en manos de Saron y no está fuera de peligro. Pero el recordatorio de Ofelia llegó demasiado tarde. Con un golpe casual, el favor volvió a atravesar el corazón de Katniss. Con la naturaleza de la marea del caos explotó directamente en el cuerpo de Katniss a través de la espada del favor, rompiendo su base espiritual pulgada a pulgada en las partículas de éter más primitivas. El dios Kenis, muerto en combate. Y hace apenas unos segundos, la información sobre la muerte del espíritu heroico Napoleón también fue retroalimentada a través del contrato. Crystallia está lejos, en el océano Atlántico, y solo se puede contactar con ella mediante comunicación lepónica de larga distancia, y no puede proporcionar ninguna ayuda sustancial. Además, la diosa Katniss, que fue enviada por Crystallia con antelación, había muerto bajo la espada de Salón, lo que hizo que Ofelia se sintiera aún más culpable. Ofelia se animó a sí misma en su corazón e inmediatamente abrió el ojo mágico de la procrastinación, tratando de encontrar un rayo de posibilidad de ganar. Entonces vio una mano. Una niña delgada y frágil. Cuando Ofelia notó el tenue dibujo en forma de mariposa en el dorso de su mano, supo que era su mano. Y al ver esta mano grabada con el sello de comando, la pista del ojo del demonio se hizo muy obvia. Gran hechizo de mando. Ella era muy consciente del coste de usar el gran hechizo de mando, pero para ganar y devolverle la confianza a Crystallia y su gracia salvadora, estaba dispuesta a sacrificarse. Pero el ojo demoníaco no dio ninguna instrucción sobre cómo utilizar este gran hechizo de comando. ¿Usarlo en Sigurd? Me temo que no. Ofelia se ha dado cuenta claramente de lo poderoso que es Salón, y las posibilidades de confiar en Sigurd, quien está fortalecido por el gran hechizo de mando, para derrotar a Salón son muy escasas. Si Saron se escapa, no, definitivamente se escaparía. Skadi parece dura ahora, pero si Saron está en una situación desesperada, sin duda lo dejará ir. Nunca debes depositar tus esperanzas en ella. Es más, incluso si tuvieran la suerte de derrotar a Saron, al pueblo nórdico que solo tenía a Skadi le resultaría difícil resistirse al Océano Negro. La clave de la clave sigue siendo el Océano Negro. El orden no se puede alterar. Entonces, como no quedan supervivientes humanos en el norte de Europa, ya no serán el objetivo de Salón. Ofelia vio la luz y volvió su mirada hacia su majestad la reina sentada en el trono. Que tiene el poder de ahuyentar el Océano Negro es el único dios nórdico, Skatach Skadi. Capítulo 259. Ofelia pierde una buena oportunidad. Ofelia gritó. Mientras Skadi conduzca el Océano Negro hasta las afueras de Stormwall, el norte de Europa estará salvado. Mientras se pueda preservar el Losbelm nórdico, su majestad la reina, que ha recuperado su fuerza, traerá sin duda nuevas esperanzas al norte de Europa. En cuanto a dónde se dirigirá Salón a continuación y si atacará otros cinturones de derrotas, esas no son preocupaciones de Ofelia. La única preocupación es que Salón traerá el Océano Negro a Losbel del Atlántico administrado por Crystallia. Que el Océano Negro descendiera sobre la bahía al sur de Oslo. El océano fue probablemente una condición necesaria para su llegada. Del Losbel del Atlántico es un océano infinito. Lady Crystallia definitivamente ganará. De lo contrario, después de que su fe se derrumbara, descubrió que Skadi no la abandonaba y volvió a gritar. Llamó a Skadi 2 veces más, pero todavía no pudo lograr que se girara y la mirara. Skadi dedicó toda su energía a la batalla y no tuvo tiempo de preocuparse por nada más. Pero aún así, Sigurd y Brunilda apenas pudieron resistir por más tiempo. Ya no queda tiempo. Ofelia rugió a todo pulmón de una manera muy poco femenina. Usa este poder para expulsar ese océano negro del norte de Europa. Esta es nuestra única oportunidad.
Gritó tan fuerte y el contenido de sus gritos fue tan horroroso que no solo Skadi giró la cabeza sorprendida, sino que Salón, que estaba bombardeando el grupo de comida para perros nórdicos en la distancia, también lo escuchó claramente. Estaba sumamente sorprendido. No esperaba que Ofelia encontrara una solución tan familiar en semejante situación. Su sabiduría y serenidad eran admirables. Pero al mismo tiempo, también me pareció un poco gracioso. Algo que debería haberse planeado en secreto se gritó a viva voz delante del enemigo, por lo que perdió la posibilidad de implementarse. Ofelia también notó la mirada juguetona de Salón. Una expresión de vergüenza e ira cruzó su rostro, y luego se llenó de determinación y resolución. Pero Sharon no le dio la oportunidad de activar el hechizo de mando. Mientras caían, Ofelia vio pánico y arrepentimiento en el rostro de Skadi. ¿Por qué me dejaste ir? ¿Es mentira? Ofelia hizo una mueca amarga y utilizó su última fuerza para girar la cabeza y mirar a Salón, solo para ver a Salón mirándola con una sonrisa y moviendo la boca. Espero con ansias ver tu futuro, Ofelia. ¿El futuro? ¿Volver a verte? Allí, el secretario Fox estaba rompiendo semillas de melón con un puñado en una mano, con el mismo aspecto pausado de una anciana viendo una obra de teatro. ¿De dónde vienen las semillas del melón? En realidad, no guarda rencor en absoluto, pero cuando trata con la secretaria Fox, tiene que tratarla con palos y dátiles dulces, de lo contrario, tarde o temprano causará problemas. El secretario Fox frunció el ceño. Sus ojos dorados estaban llenos de sospecha. No me contuviste en ese entonces. El secretario Fox seguía luchando, e incluso fue más allá, recogiendo a Ofelia y entregándosela a la espada de favor. Vete rápido. Se frotó el trasero silenciosamente y estaba a punto de alejarse con Ofelia en sus brazos. Ayudé a reunir a esta pareja hace unos días, es una pena que lo hayan asesinado así. Como arma del maestro, aunque reconozco que no soy rival para ti, cumpliré con mi deber hasta que mi base espiritual sea destruida. Como Sigurd no se marcha, Brunhilda naturalmente seguirá a su marido. ¿Me quedaré contigo hasta el último momento? Quizás tampoco quieren seguir siendo hostiles a la historia panhumana, Sharon puede entender su elección. Él asintió, luego se giró y le hizo una señal al secretario Fox para que se llevara a la gente. Lo tengo. El secretario Fox ladeó la cabeza y reflexionó. La conspiración llegó sin invitación. Sus ojos se iluminaron y, con un gesto del brazo, alejó a Ofelia del cinturón perdido nórdico. Capítulo 260. Tiamat se vuelve loca. Napoleón hizo estallar su base espiritual durante la marea del caos. Las 3 valquirias cayeron en la marea del caos una tras otra. Ofelia estaba inconsciente y fue teletransportada por el secretario Fox. En los Vel nórdicos son solo estas 3 personas en el salón de hielo y nieve. El héroe que mata dragones, Sigurd, la hermana mayor de las valquirias, y la reina del cinturón perdido, la diosa Skatach Skadi. Francamente, Sharon pensó que la batalla había terminado. En cambio, las blandió hacia atrás, creando de nuevo distancia. Sostuvo la espada con ambas manos, bajó su centro de gravedad y asumió solemnemente una postura de duelo. Perdóname, para derrotar a un guerrero tan aterrador, solo puedo quemar mi amor por ti y quemarme a mí mismo. El amor apasionado fue utilizado como combustible y Brunhilda ardió como una berserker. Respiró hondo y encendió por completo su alma con la llama del amor. Inspiración prototipo. En su mano se hizo cada vez más grande, superando la magia de la era de los dioses, superando las runas originales e incluso el poder comparable a la magia fue captado en su mano. La escala alcanzó el límite de lo que la base espiritual podía soportar, pero aún no se detuvo. Entre lanzas y espadas, se lanzaron hacia Salón. Varias rondas de combate transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Los 3 lucharon de un lado a otro, sus armas chocando en una pelea muy igualada, pero nadie podía derrotar al otro. Sin embargo, el poder de Sigurd y Brunhilda es condicional. No pueden arder eternamente. El tiempo juega a favor de Salón. Ella no talló la runa, sino que invocó el poder de otro yo. La luz formada por el poder mágico floreció y brilló, tiñendo todo el salón de un noble púrpura. Ven, ciudad mía. Un enorme vórtice púrpura apareció en la parte superior del salón, y el reino mágico Ciudad de las Sombras, aislado del mundo, cayó del vórtice y se fusionó con el salón de hielo y nieve. Reino demonio, Ciudad de las Sombras, brilló con luz púrpura y cayó sobre Sigurd y Brunhilde. Quemarse se estabilizó. Aunque no pudo salvarles la vida, al menos les aseguró que pudieran quemarse por completo. Que no fue suficiente para derrotar a Salón se fortaleció una vez más. La espada mágica acelerada y la lanza, con el poder supremo del amor como hoja, dejaron 2 heridas instantáneas en el cuerpo de Salón. Ups. Había tenido cuidado de no lastimarse, pero aún así no pudo escapar. Tiamat iba a enojarse. ¿De verdad? Tiamat ya estaba extremadamente furiosa tras ser atacada por Napoleón. Tras observar la herida de Salón mediante la magia del favor, su furia aumentó aún más. No solo desató una ola de caos sobre la tierra, sino que también instó a un sinfín de valquirias negras a estrellarse contra la ciudad de hielo y nieve desde el exterior. Mátenlos rápido y no les hagan más daño. Tiamat estaba a solo un paso de la locura, y solo Sharon apenas podía calmarla. No te preocupes, madre. Pronto todo irá bien.
Brunilde no pudo esquivarlo y fue alcanzada por un rayo de luz, mientras la sangre goteaba de la herida del tamaño de un cuenco. Brunilde seguía disparando, sin tiempo para esquivar, y estaba a punto de ser alcanzada en el corazón por el rayo destructivo. De repente, Sigurd apareció frente a ella, la abrazó y recibió el golpe fatal con su cuerpo. Una vez que se detengan, la destrucción y el fin vendrán. Se había reído más veces en el cinturón perdido nórdico que en toda su vida antes de convertirse en espíritu heroico. Poder luchar a tu lado así, entre tus brazos, es una escena más feliz de lo que jamás podría imaginar. Estoy realmente muy feliz. Los dos se abrazaron y sus cuerpos se convirtieron en puntos de luz espiritual y se disiparon. Toda resistencia fue eliminada, y ella debería haber desaparecido en una mota de luz como los demás. Skadi frunció el ceño y gritó con frialdad, con un impulso tan fuerte que parecía que podría luchar durante otras 300 rondas. Ella agarró una lanza púrpura del vacío, vaciló en su mano, se mordió el labio y la arrojó a la cabeza de Salón. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.